The Owl House, o La Casa Búho en español, fue una serie animada creada por Dana Terrance y todo su equipo, la cual fue estrenada el 10 de enero de 2020, gracias a la compañía Disney, y emitida en Disney Channel, Disney Plus, etc. La misma trata sobre Luz, una chica humana que debido a su bajo rendimiento académico y su personalidad tan inusual que no le ha permitido hacer amigos, es mandada a un campamento por su madre. Sin embargo, la misma termina atravesando un portal que la lleva a un mundo alterno al suyo, en el que la magia, las brujas, los demonios y la fantasía existen, y vaya que abundan. A Luz siempre le ha encantado la fantasía, y esta era una buena oportunidad para ser alguien en la vida, por lo que decide quedarse en este mundo para aprender a ser una bruja y dominar la magia. Para esto conoce a Ida, una bruja salvaje muy poderosa, quien le enseñará sobre la magia y cuidará de ella, y también a King, el adorable y autoproclamado rey de los demonios. Juntos viven aventuras mágicas, desarrollando la historia y a los personajes de la misma, y derrotando a los antagonistas que se interponen en el camino, que atentan contra la paz y estabilidad de este mundo. La misma contó con 3 temporadas, 43 episodios en total, de 22 minutos aproximadamente cada uno, exceptuando los últimos 3, que fueron especiales de doble duración, los cuales conforman la tercera y última temporada. Después de haber visto la serie, personalmente me enamoré, y considero que es una de las producciones más importantes que hemos tenido últimamente, por lo que en este video vamos a ver el porqué. Vamos a indagar en cada uno de los elementos que conforman la serie, veremos por qué la serie es increíble, pero también repasaremos sus fallas y errores que la echan para atrás, porque por supuesto que tiene. Primero me concentraré en hablar de lo bueno y chuparle las patas a la serie, porque me gustaría hablar de sus errores y negativos en un punto específico, al que eventualmente llegaremos, por lo que ténganme paciencia. Te recomiendo quedarte a ver el video completo, estés de acuerdo conmigo o no, ya que así juntos podemos moldear nuestras opiniones y tener una conclusión más concisa al respecto. Además, el video está dividido en partes, por si te interesa, pero es mejor que se queden a escuchar todo lo que tengo que decir. Sin embargo, me veo en la obligación de mencionar que este video contiene spoilers de toda la serie en general, de inicio a fin. Este video es para la gente que ya haya visto The Owl House en su totalidad. Si llegaste hasta acá sin haberla visto antes, te recomiendo encarecidamente que vayas a verla y luego vuelvas. A fin de cuentas es tu decisión, pero se recomienda discreción. Ahora sí, bienvenidos a mi mega análisis a The Owl House. Comenzamos. La serie es lineal, sigue una estructura fija y busca presentar y desarrollar una serie de sucesos que nos transportan a distintos puntos, hasta llegar al final. Y aunque también cuenta con sus capítulos episódicos, con tramas independientes y ajenas al objetivo final, los mismos progresan en la historia aunque sea con detalles mínimos o desarrollos de personaje, pero todo esto lo retomaremos más adelante. Por ahora vamos a hablar de la historia de forma más general. Tenía pensado resumir toda la historia de inicio a fin, pero creo que no hace falta, ya la han de conocer, y me quedaría muy largo el video, por lo que mejor vamos a enfocarnos en algo más interesante. ¿La historia de The Owl House funciona? La respuesta es sí. Esto será muy subjetivo, pero no me van a negar que la historia es muy interesante. La idea del protagonista en un mundo alterno ajeno al suyo no es nueva, de hecho se llama Isekai, pero este nuevo mundo se ve tan variado, hermoso y prometedor que dan ganas de ver más al respecto. Toda la idea de un mundo basado en mitos, como brujos, demonios, hadas, titanes, etc., la creativa variedad de magia y las posibilidades ilimitadas son agradables de ver. El mundo se construye conforme avanza la serie, dejando en claro las diferentes localizaciones en las que se lleva a cabo la trama, nutriéndonos de datos pasados como la existencia de titanes poderosos, las épocas de magia salvaje o los trasfondos de algunos personajes. Y generalmente se respetan las reglas establecidas. Por ejemplo, solo los brujos y cierto tipo de demonios pueden hacer magia de la forma práctica, por lo que solo personajes de estas categorías, con orejas puntiagudas y así, lo pueden hacer. O que los grifos solo funcionan cerca de algún titán o partes del mismo, que los grifos son parte de todos los hechizos, las formas de combinarlos para crear hechizos aún más fuertes que incluso tienen sentido, etc. Esta serie está plagada de momentos muy llenos de sentimiento y emoción, que consiguen provocársela al espectador. Tenemos escenas felices que nos mantienen entretenidos, escenas tristes de a madre, construidas de tal forma que nos otorguen el momento perfecto para romper en llanto, momentos tensos que nos mantienen al borde de la silla, esperando que todo salga de la mejor
mejor forma posible. Escenas de alta satisfacción por concluir un conflicto de manera exitosa. Muchas ocasiones en las que nos invitan a reflexionar sobre lo que acaba de suceder. Esas revelaciones que nos suelen dejar boquiabiertos por ser inesperadas y manejarlas de tan buena forma. Y esos misterios que fueron explorando, manteniéndonos con la curiosidad de seguir mirando. Los secretos y misterios manejados a lo largo de la serie tienen su peso e importancia tanto en la historia como en el espectador. Aunque depende mucho de quién lo esté mirando, hay algunos misterios algo predecibles, como la responsable de la maldición de Ida, siendo su propia hermana Lilith. Creo que es algo que se veía venir conforme avanzábamos en la primera temporada, pero aún así son misterios que funcionan y tienen fuerza dentro de la historia. Mientras que, por otro lado, también tenemos bastantes misterios bien implementados y capaces de agarrarte desapercibido, como la trama de la segunda Luz, resultando ser Vi, una demonia de tipo Basilisk, que tomó la identidad de Luz en busca de una mejor vida. Este misterio genera mucha expectativa, y considero que fue una buena resolución, que nos brindó a un personaje algo importante para la tercera temporada. Hay gente que no le gustó el resultado porque esperaban algo más grande y peligroso, lo entiendo, pero lo manejaron de una forma bastante funcional, encima con un tipo de demonio que ya había sido anticipado desde antes. Otro ejemplo sería la revelación de que King es un titán. Siempre asumimos que era un demonio, pero se nos fueron dando pistas de la verdad, como el paradero de su familia siendo totalmente desconocido, y aún así se encargaron de jugar con nuestras mentes. Por ejemplo, el que se creyera fuertemente que los titanes ya estaban extintos, cuando solo unos pocos sabían que de hecho aún quedaba uno. Esto estuvo muy bien por parte de los escritores, porque dime, si nos hubieran dicho desde un inicio que quedaba un titán vivo, ¿no crees que todos adivinaríamos bastante fácil? Menos mal no lo hicieron. Todo este misterio empezó a escalar en el capítulo 8 de la segunda temporada, donde Juri no es capaz de determinar qué tipo de demonio es King, porque no lo es. Esta era una pista bastante fuerte, pero nos hicieron una buena jugada después de mostrarnos al que podía ser su verdadero padre. Y en Edge of the World vemos a toda una población de Kings, evitando por completo que pensáramos en la posibilidad de que siquiera fuera un titán, aunque resultaron ser humanos usando cráneos de titanes, porque de esta forma nos revelaron la verdad. En este mismo capítulo, lo descubrimos a la par de Luz y Juri, y la revelación pega fuerte, más que nada por la reacción tan sentimental de King. Todo tiene sentido, y vaya que lo escondieron bien hasta este punto, entre muchos otros misterios más, pero voy a dejarlo por aquí porque ya entendieron el punto. O bueno, no sin antes mencionar la verdadera identidad de Velos, o sea Philip. Toda su historia en general es genial, es un personaje con motivaciones claras, me parece un villano muy bueno. Es despiadado y está con madre, por lo que, por supuesto, tiene un muy buen trasfondo. No voy a hablar de él a detalle hasta más adelante, pero espero que concuerden conmigo al decirles que su historia no está para nada mal. Conforme más lo vemos en pantalla, es cada vez más fácil adivinar que es humano, pero conectarlo con Philip es complicado porque parecen personajes totalmente diferentes, hasta que se hace evidente. Pero aún así, no paran de sorprendernos, todo su trasfondo y el cómo era su vida en el pasado, las razones por las que hace lo que hace, la historia con su hermano, con Evelyn. Nos la echan en cara en capítulos geniales como Hollow Mind, Thanks to Them, etc. Y aún así, la comunidad tiene que poner de sí para complementar la historia, porque no nos dan todo en bandeja de plata, solo lo primordial para tener una idea clara de esta trama tan extensa que por supuesto funciona. Y vaya que es interesante de ver. Ahora sí, entre muchos otros misterios más, que les invito a repasar por su propia cuenta. Quizá te lleves alguna sorpresa o algún detalle que habías pasado por alto. Continuando con la historia general de la serie y ya para finalizar, la mayoría de sus capítulos siguen una estructura muy marcada. Todo va bien, luego un problema hace que todo vaya mal, o les enseñan los personajes que estaban equivocados desde un inicio, posteriormente los protas luchan para solucionarlo, lo consiguen y se llevan un aprendizaje y desarrollo para mejorar como personajes. Es repetitiva y ya se ha visto en otras series, pero funciona, y la misma fórmula se rompe o varía en ciertas ocasiones, como en Once Upon a Swap y Knock Knock Knocking on Jury's Door, donde manejan más de un problema y en lugar de ir alternando entre tramas a cada escena que pasa, se van de lleno con cada una hasta conectarlas y resolverlas de la misma forma finalizando el capítulo. O en Labyrinth Runners, donde protagonistas como Luz, Ida o King directamente no aparecen, o incluso King's Tide, donde la problemática está presente a cada momento y de plano no hay descanso. Además, la revelación
resolución de los misterios se siente muy orgánica, no es invasiva y en ningún momento lo sentí forzado. Esto se debe a esa misma fórmula, al tener la misma estructura en cada capítulo, las revelaciones y resoluciones de los misterios se suelen sentir naturales, ya que forman parte de esa estructura a la que estamos acostumbrados. La serie no tiene que romper su dinámica para contarnos algo importante, la implementa en la misma. Con todo eso dicho, puedo decir que la historia es buena, funciona, es interesantísima de ver e incluso se toma su tiempo de avanzar, alternando entre distintas tramas y misterios para no ir tan de putazo y dar más dinamismo al avance de la narrativa. No tengo mucho más que decir, por lo que voy a regresar a la pregunta inicial. ¿La historia de The Owl House funciona? La respuesta es que sí. Ahora me veo la obligación de volverlo a repetir. Por supuesto que hay errores en su historia y en los demás puntos que veremos en este video, pero eso lo veremos en una sección aparte. Por ahora, sigamos mamándosela a la serie. Algo muy importante que debemos de tratar a la hora de hablar sobre una serie animada es, por supuesto, su animación. En este caso, y como era de esperarse de una producción financiada por Disney, la misma se ve preciosa y es un deleite para el simple ojo humano. En todo momento se ve bien, los diseños son hermosos, variados y no decepcionan. Tampoco nos bombardean de información innecesaria, cada personaje se ve como se debe ver, e incluso hasta las cosas más cursiadas se ven bonitas. Y aunque en lo personal, ver cabezas tan grandes en comparación al cuerpo no me termina de convencer, aún así es agradable verlos. Se nota todo el talento que hay detrás. Además, los fondos me tienen enamorado. Siempre transmiten esta sensación de fantasía y emanan magia con simplemente verlos. El uso del color es muy bueno. Manejan colores llenos de vida, pero tampoco los sobresaturan. Y no crean que me iba a olvidar de esto. A veces, en ciertas escenas específicas, la animación aumenta considerablemente. Pasamos de movimientos cómodos y acertados a movimientos llenos de fluidez y detalle. Esto es debido a que se pone aún más esfuerzo, dedicación y por supuesto presupuesto en escenas que lo ameritan, aumentando sus frames por segundo. Generalmente son peleas, secuencias de combate que obviamente exigen una animación muy fluida. Por ejemplo, la persecución del primer capítulo, King escapando de Ida, las peleas entre Ida y Lilith, los enfrentamientos contra Velos, Hunter o cualquier antagonista importante en general. Pero también ocurren otras escenas buenísimas e importantes, como la propia intro de la primera y segunda temporada, la primera vez que Luz pudo crear magia, el baile de Luz y Amity en el Grom, o el primer beso Lumity, entre muchas otras. Es cierto que estas escenas contrastan con las demás, se nota la diferencia de fotogramas por segundo en comparación a lo que solemos estar acostumbrados. Sin embargo, no se siente molesto, sabemos que no pueden hacerlo en todas las escenas, por lo que se agradece que lo implementen en las que lo ameritan. Y es que encima, en esas escenas no se limitan a solamente mejorar la animación principal, también agregan fluidez en detallitos o movimientos extra, que no hacen falta, pero oye, ya que estamos, ¿por qué no animamos todo en la escena? Aunque no sea el foco principal. Así que, definitivamente, aquí hay talento. Hace rato hablamos de la historia, pero en este punto me gustaría enfocarme más en el desarrollo de los personajes, porque lo iré diciendo desde ya, la mayoría de los personajes importantes están bien desarrollados, todos llegan a donde deben llegar, evolucionan al punto al que deben evolucionar, y para demostrarlo vayamos por partes. Ida, la dama búho, una bruja salvaje, prófuga de la ley por crímenes menores, principalmente por no pertenecer a ningún aquelarre a pesar de su potencial, y por ser una de las principales exponentes de la magia salvaje moderna, quien tiene una maldición incurable, que solo puede aliviar por un tiempo gracias al elixir, con una personalidad rebelde, burlona, vale madres y muy inmadura, pero con unas habilidades dignas de admirar. Este personaje es bellísimo, pero vaya que evoluciona a lo largo de la serie. La misma desarrolla mejor su relación con Luz, King y hasta Juri, terminando en una figura materna para ellos, preocupándose por ellos y por su bienestar antes que por ella misma, haciendo lo posible para que Luz complete sus objetivos. Algunas relaciones con personas de su pasado se reparan, como reconciliarse con su hermana Lilith, entender que solo la quería ayudar, que a pesar de ser la responsable de su maldición, esto no fue intencional, y juntas pudieron recuperar su vínculo de hermanas otra vez. Ida aprendió a valorar el esfuerzo de su madre aunque fuera inútil, reconciliarse con su padre al entender que el daño que le
hizo fue accidental, y que él no la culpa por ello. Regresar con Rain y apoyarle incondicionalmente, reforzando esa relación que alguna vez tuvieron, y entre algunas relaciones más. Ida ahora es una bruja aún más poderosa y capaz de hacer lo posible para salvar y ayudar a los demás en su lucha contra Velos, o The Collector. A pesar de encontrarse en un estado débil, contribuye a la causa y a los planes del bando protagonista, siempre preocupándose por el bienestar de ellos, de esos personajes a los que les agarró tanto cariño, pero aún manteniendo su personalidad rebelde que tanto la caracteriza. Y algo muy importante, su maldición. Aprende a controlarla, a reparar los daños que ocasione, y eventualmente, con ayuda de Juri, consigue entenderla, entenderse a sí misma y comunicarse con esa bestia en su interior, entendiendo el sufrimiento que tuvo que pasar, que esa bestia también es una víctima, y que lo mejor que pueden hacer es ayudarse mutuamente en lugar de reprimirse. Así consiguen nuevos poderes tras fusionarse con esa bestia. Y por supuesto, esta transformación no es para nada fácil. Aún tiene que aprender a controlarla, a invocarla y a manejarla. Aún tienen que comprenderse mejor y superar sus miedos hacia el Collector, hasta que consiguen aprovechar estas ventajas que le da la maldición a su favor. Amity, una aprendiz de bruja con un gran futuro por delante, destinada a ser parte de la aquelarre del emperador, el más importante de todos. Es la mejor alumna de su escuela, con honores y todo, esforzándose cada día por lograrlo. Su personalidad está bien construida desde un inicio. Es una personaje algo egocéntrica y la idea es que te caiga mal. Podríamos incluso decir que es la primera antagonista importante de la serie. Sin embargo, hay más complejidad que simplemente ser una enemiga que cae gordo. Realmente no es tan odiosa en sus primeras interacciones. Depende de cada quien, pero yo veo que el personaje está construido de tal manera que te caiga mal, pero no tanto. Se puede entender por qué su personalidad es así, y aunque se pase de cabrona en ciertas ocasiones, le noto más una personalidad pasivo-agresiva. En su introducción a la serie no parece ser tan hija de puta. De hecho, veo un intento genuino de ser amigable, y a pesar de su comportamiento, pues también intenta hacer lo correcto. Será arrogante, pero se nota que es involuntario, y que viene de más arriba, y de la presión que carga sobre sí misma, por lo que cae mal, pero no tanto. Esto es un acierto, ya que le da bastante oportunidad de redención. Puede ser una mejor persona porque no es tan mala. Y efectivamente, así fue. ¿Cómo evolucionó Amity a lo largo de la serie? Veamos. La actitud arrogante de la que hablamos tenía justificación. Su comportamiento con Luz tenía sentido, pues la misma siempre la metía en problemas. Pero eventualmente, y tras una serie de desventuras con ella, aprendió a valorar el esfuerzo que pone por enmendar la situación, las cosas que tienen en común y que quizás es mejor conocer a las personas a fondo. Tras convivir con Luz y sus amigos, aprendió a ser mejor persona en general, mucho más amigable, alejándose de sus prejuicios y toxicidad, entendiendo mejor a los demás, preocupándose por otros y mejorando sus relaciones, recuperando su antigua amistad con Willow, debido a que se le obligó a distanciarse de ella, alejándose de gente verdaderamente tóxica, para convivir con quienes valen la pena, quienes la valoran por lo que realmente es, no tanto por lo que podrá llegar a ser, y a quienes por supuesto aprendió a valorar. Amity empieza a ayudar a sus amigos incondicionalmente, aún con inseguridades, por supuesto, pero aprende a superarlas con tal de hacer algo por ellos. Eso incluye enfrentarse a sus padres, o más bien a su madre, superando su miedo hacia ellos y priorizando el bienestar de personas como Luz y los que le han ayudado a encontrar esa felicidad. Y eso también es importante para su evolución. Amity se da cuenta de que ese futuro brillante por el que estaba trabajando no es lo que ella quería. Es lo que sus padres, o más bien su madre, querían para ella, sin importarles la opinión de su hija. Sí, Amity tiene talento, pero ¿realmente quería aprovecharlo de esa manera? Amity se enfrenta a esto y decide escoger su propio destino. No está tan segura de cuál es, pero sabe con quién es estar para averiguarlo. Amity ahora es un amor de persona, que se preocupa por sus amigos y pelea junto a ellos para salir adelante, quien disfruta de hacerles compañía y admira la forma tan amigable en la que conviven. Aún se comporta áspera con desconocidos, pero lo hace para proteger a los suyos. Es una bruja muy dotada, cosa que ya sabíamos, pero vaya, siguió mejorando sus habilidades con distintos tipos de magia, hasta es capaz de ponérsele al tú por tú en un PvP contra Hunter, quien le recuerdo es el Golden Guard, literalmente la mano derecha del emperador. Esto tiene sentido ya que recordemos que Amity era aspirante a la aquelarre del emperador, por lo que, aunque no lo vimos directamente, es evidente que recibió algún tipo de entrenamiento que mejoró su nivel, a tal grado de poder hacerle frente a enemigos como Hunter, un nivel que por supuesto siguió mejorando. Incluso cambió su look, hacía falta mencionarlo. Pero bueno, Amity pasó de arrogante hija de puta a la mejor persona que Luz y compañía podrían tener a su lado. Se convirtió en la mejor versión de sí misma. Y por supuesto, hay algo muy importante que no mencioné. Ustedes ya saben qué, pero me gustaría abordarlo en un punto aparte, por lo que ya llegaremos a eso.
Quería pasarme directamente a Hunter ahorita mismo, porque me parece importante hablar de su desarrollo desde ya. Hunter empieza como uno de los protagonistas principales, siendo el Caballero Dorado, la mano derecha del Emperador Velos. Lo vemos por primera vez a inicios de la segunda temporada, aunque ya había aparecido unos capítulos atrás, pero no hizo nada. Este también es un personaje arrogante y con muy buenos atributos. Sin embargo, su caso es diferente al de Amity. Vayamos por partes. Se trata de un caballero muy bien entrenado, que sigue las órdenes del Emperador Velos a toda costa. Es muy correcto en el sentido de que hace lo que debe de hacer, y es justo cuando amenaza a los protagonistas. En cuanto a su personalidad, pues es arrogante, y se nota desde un inicio que se trata de un adolescente. Se comporta muy infantil e inmaduro, jugando con sus adversarios y siempre con una sonrisa. Sin embargo, está confundido. Cree estar haciendo lo correcto al apoyar al Emperador Velos, porque para eso fue creado y entrenado. Ahora, ¿cómo es su evolución y redención? Hunter se ve forzado a convivir con Luz de manera pasivo-agresiva para salvar sus vidas y sus propios intereses, como cuando Kikimora trató de matarlo, y él mismo se alió con Luz para sobrevivir, mientras ella lo hacía por buena persona y para salvar a los palismanes. Y aunque estuvo a punto de traicionarla, mostró compasión, demostrándonos que es capaz de redimirse. Pasa lo mismo cuando se enfrenta a Amity, manipula la situación para obtener lo que Velos necesita, pero tras fallar, tras la pelea y tras conseguir parte de lo que buscaba, vemos por su parte un paso más en la dirección correcta. Posteriormente convive con estudiantes de Hexside, como Willow, Gus y demás, de nuevo por intereses de su aquelarre, pero aquí aprende lo que es la amistad, apoyarse con otras personas que te valoran y trabajar en equipo, puesto que nunca tuvo interacciones sociales más allá de los soldados y guardias del emperador. Además, aprende a no prejuzgar a los demás, y que siempre es bueno dar una segunda oportunidad. Después descubre un par de cositas. Empieza a dudar de las acciones de Velos, hasta que descubre que es un mentiroso de mierda. Descubre que él es un Greenwalker, un clon del hermano de Philip, o sea Velos, quienes eran unos cazabrujas, y que Velos utiliza a los clones como marionetas, hasta que no le sirven y los desecha para crear nuevos. Además, por supuesto, descubre toda la verdad, que Velos no es más que un farsante que quiere matar a todos los brujos, y que si quiere detenerlo es mejor unirse a Luz y compañía. Y algo que me parece un acierto es que después de descubrirlo, cuando entraron a la mente de Velos en Hollow Mind, y después de salir, Hunter no se une a los protagonistas así como así. Él escapa para esconderse de los guardias que lo empiezan a buscar, pero también para asimilar las tremendas revelaciones que se comieron. Eso es algo que tengo que agregar en todos los desarrollos, y es que los mismos toman tiempo. Casi nada ocurre de la noche a la mañana. Las redenciones de Amity y Hunter, entre otros, toman varios capítulos y experiencias para que ocurran. Puede que estés en desacuerdo conmigo, pero ya hablaremos de eso cuando lleguemos a lo negativo. Por ahora, pues eso, Hunter al inicio se niega a creerlo, niega que lo revelado sea verdad, hasta que es inevitable ignorarlo, pero aún así necesita su debido tiempo para entender toda la situación y pensar en qué debe hacer, cosa que ocurre, y después de ayudar a la escuela Hexside en su problemita con este güey, decide unirse al bando por el que vale la pena luchar y combatir contra los malvados planes del que alguna vez fue su razón para pelear. También aprende a comunicarse con esos amigos que tanto lo apoyan y convertirse en un apoyo para ellos también, a pesar de nunca haberlo hecho con nadie, cosa que le agrega dificultad ya que se le complica bastante expresarse con esa gente de confianza, pero gracias a la evolución que consigue conforme avanza la historia, logra aprenderlo y procura mantenerse junto a ellos. Finalmente, tengo que hablar sobre su relación con Flapjack, su palismán. Al inicio lo niega porque Velos le enseñó a no usar palismanes. En vez de eso, le enseñó a capturarlos para que él pueda matarlos y consumirlos. Sin embargo, el pajarito se le pega a Hunter, quien lo aleja y no quiere saber nada de él, hasta que eventualmente empieza a desarrollar cariño, convirtiéndose en su propio palismán al que tanto quiere, protege y por el que tanto se preocupa, convirtiéndose en su mejor amigo, hasta que él mismo se sacrifica para salvar la vida de Hunter, quien lamenta su muerte pero la aprovecha como una motivación más para vencer a sus adversarios, y adquiere la capacidad de utilizar sus poderes, los cuales por supuesto tiene que aprender a controlarlos. Además hay mucha historia detrás, como que este palismán era el del Caleb original, por lo que incluso esta relación brujo-palismán tiene una razón de ser, y por todo esto me atrevo a decir que Hunter tuvo una muy buena redención, pasando de la mano derecha del antagonista principal a un héroe que apoya a Luz y a los demás por la paz de su mundo. Ok, nos falta mucho de video, y me extendí de más en los personajes anteriores, por lo que voy a hacer esto un poco más rápido, pero aún así espero que entiendan bien todo el desarrollo de los siguientes personajes. Lilith, en un principio, y a pesar de ser antagonista, siempre mostró preocupación por su hermana Ida. Todo lo hacía para curar la maldición que le puso, pero fue engañada por Velos y desterrada de la aquelarre del emperador. Tras esto, se unió a los protagonistas, ayudó a Ida con su maldición,
sacrificando su magia para compartir parte de la misma y pagar por lo que hizo, similar a lo que hacía cuando eran jóvenes. Aquí tengo que abrir un paréntesis. He visto a gente decir que esta escena es estúpida, este flashback vaya, porque pudieron ir con un curandero en vez de compartirse media raspada, que eso no cura nada y que no sé qué, pero es que esa no era la idea. La idea era compartir el dolor con su hermana y demostrarle que no está sola, cosa que también ocurre con la maldición. De aquí en adelante tenemos a Lilith mejorando relaciones, fortaleciendo su relación con Ida, con Luz hasta el punto de ser como una tía para ella, con sus padres al pasar tiempo con ellos otra vez, y hasta con Juri, convirtiéndose en mejores amigos. También va recuperando sus poderes y aprendiendo a usar los grifos, cosa que Ida también hace, porque lo hacen juntas. Lilith se mantiene apoyando a Ida, a King, a Luz, etc. Se mantiene con todos ellos hasta el final. Algo curioso es que conserva su personalidad medio arrogante e incluso egocéntrica, confiando en sus conocimientos y experiencia por sobre lo que digan los demás, subestimando cosas como el pasado de King, pero la misma se retracta de sus palabras en más de una ocasión, y aprende a dejar de subestimar a los demás. En el caso de Willow, me atrevería a decir que es un cliché, pero bien ejecutado. Empieza como un aprendiz de bruja supuestamente débil, en una clase que no le gusta, y dejándose llevar por sus emociones. Es el típico personaje reservado, pero desde un inicio y en todas las oportunidades que puede, demuestra que tiene talento. Domina muy bien la magia relacionada a la naturaleza, al estar ligada a sus emociones, pero más importante, al ser algo que le gusta. Sin embargo, no lo vemos de forma tan directa porque no le gusta resaltar, no como a Amity, por ejemplo. Y por esto mismo es víctima de bullying por parte de este grupito, que la infravalora a cada que puede, más que nada esta pendeja, y con muchas inseguridades atormentándola. Pero todo esto cambia, su evolución es esperable, pero no decepciona. Con ayuda de Luz, Gus, Amity, Hunter y demás, empieza a ser más segura de sí misma, consigue cambiarse a una clase que de verdad le gusta, resalta con sus poderes y ese talento que siempre llevó consigo, le demuestra a las bullies que es mejor de lo que piensan, y haciendo que cambien de opinión, incluso esta pendeja. Entiende la razón por la que Amity se alejó de ella y la ayuda a recuperar su amistad, aunque le deja en claro algo importante. Hay que ir poco a poco, aún hay que conocerse otra vez, una mentalidad bastante madura en mi opinión. Y gracias a toda esta evolución, para los finales de la serie, Willow es un apoyo importante para sus amigos, haciéndolos sentir mejor, pero continúa aprendiendo de sí misma, ya que entiende que no debe retener nada en su interior. Esconder sus problemas y simplemente tragárselos es malo para su salud y bienestar. Aprende que lo mejor es comunicarlo hacia sus seres queridos, los mismos que la pueden ayudar. Y en cuanto a sus habilidades físicas, mejora su rendimiento, fuerza, resistencia y todo eso. A base de entrenamiento, mejora sus poderes y le demuestra a los demás que es una bruja muy competente, perfecta para pelear junto a Luz y compañía, en la lucha contra el emperador Velos y demás. Y aquí resalto su relación con Hunter. Tienen bastantes motivos para estar juntos, y lo demuestran con ese apoyo mutuo, desde que se empiezan a conocer mejor hasta el final. Y así con varios personajes. A los hermanos de Amity los conocemos pues como bullies a la verga, pero pasan a ser un apoyo importante para su hermana menor, porque pues son familia y se quieren. No como a su puta madre. Y hasta Edric tiene una subtrama de autosuperación, bastante bien. Alador, su papá, empieza a recuperar el vínculo que debía tener con sus hijos, y se distancia de la relación tóxica con su esposa. Kikimora, después de pasar por tantos intentos fallidos de complacer al emperador, lo supera y se vuelve en contra de él. Se mantiene como villana al tener sus propios intereses. Adquiere el deseo de liderar como alguna vez lo hizo Velos, lo cual está bien. No todos pueden redimirse de la manera convencional, o directamente pueden no hacerlo, pero mínimo ella se desarrolla. El director seguía las órdenes y normativas de los ideales del emperador, pero nunca quiso eso, y permitió que sus estudiantes fueran libres de aprender distintos tipos de magia en su institución. Además, ayudó a proteger a los estudiantes y maestros que pudo, en el apocalipsis causado por The Collector, aunque lo atraparon, pero hizo lo que pudo. Además, por supuesto, reconstruyó parte de su relación maestro-alumna que tuvo con Ida, y pudimos explorar un poco más de eso. Hasta esta pendeja y la mamá de Amity cambian, pero honestamente me niego a hablar de ellas, me cae mal. Bueno, esta pendeja me dejó de caer tan mal después de su evolución, lo cual es un acierto, pero entienden a lo que me refiero. E incluso Camila, la mamá de Luz, tiene oportunidad para mostrarnos sus motivaciones, sus sentimientos hacia toda la situación, y aprende cosas muy importantes junto a su hija, a comprenderla y a confiar en ella. Camila era como Luz a su edad, bueno, toda su vida en realidad, pero recibía malos tratos por los demás, cosa que no quería que pasara con su hija, pero entendió que ella es feliz tal y como es, y que no deben dejarse influenciar por represalias de gente externa. Camila aprende junto a Luz que dejar de ser uno mismo no es la solución
soluciona sus problemas, solamente trae infelicidad. Por lo tanto, aprenden a evitarlo y a apreciar lo que verdaderamente son. Y pues prácticamente cualquier personaje con mínimo una subtrama ha aprendido algo. Ahora, quiero hablar de Velos también, porque hay mucho que indagar. Evoluciona bien. Hacia el lado equivocado, basta convertirse en un villano, pero evoluciona bien. Empieza como Philip, un humano cazador de brujas, que queda atrapado en este mundo, donde nadie lo respeta por pendejo, y desde entonces ha intentado regresar, no sin antes acabar con todas las brujas que pueda, porque aparte de ser un pendejo de mierda, sus motivaciones no son tan simples. Tienen un trasfondo detrás, como mencionamos en la historia, así que aprovecharé para profundizar en ello. Philip y su hermano Caleb eran cazadores de brujas, para encajar en la sociedad de la antigua época en la que vivían, hasta que Caleb se enamoró de una bruja, y fueron al mundo mágico para tener una vida allí. Philip se sintió traicionado, y decidió seguirlo. Según su criterio, se vio forzado a asesinarlo, y de ahí empezó a clonarlo constantemente, proponiéndose a seguir con sus propios planes malvados para, según él, salvar a la humanidad, y regresar a su mundo. Después de conseguir al Collector y aliarse con él, gracias a la manipulación que le hizo a Luz y a Lilith, empieza a manipular a todo el que puede a su favor. Que sí, ya lo hacía antes, pero ahora con mucho más poder, clonando a su hermano cada que puede, vendiendo falsas promesas que al inicio no resultan como esperaba, pero adquiere experiencia en esto de mentir y estafar, hasta convertirse en el emperador que supuestamente puede hablar con el titán, manteniéndose con vida a base de consumir talismanes. E incluso dejó de ser humano hace mucho tiempo. Velos es lo que sea esto, poseyendo cuerpos a su favor y desarrollando el plan perfecto para acabar con todos, cosa que consigue, a medias, porque es derrotado por los protagonistas y por el Collector, y su hechizo drenador es detenido. A pesar de ello, el cabrón sigue haciendo lo posible para lograr su terrible cometido, sacando provecho de lo que puede, prácticamente arrastrándose por su vida, e incluso logra disfrazarse para volver a manipular al Collector, e intenta poseerlo cuando tenga la oportunidad. Obviamente no lo consigue, pero esto no lo detiene, ya que logra acceder al corazón del mismísimo titán, para así controlarlo, devastar todo lo que puede y llevarse la victoria. Claro, por supuesto que lo derrotan, pero vaya, continuó dando lucha por sus propios intereses. Considero que es un muy buen villano, es competente, peligroso, manipulador y que estuvo a punto de ganar varias veces. Un antagonista que se mantuvo intentando de todo para hacernos la vida imposible. Ahora, necesito hablar de 3 personajes que estuve evitando, porque tienen algo en común. Son personajes que en un inicio te pueden caer mal, pero a diferencia de Amity, por ejemplo, son personajes que no están construidos de esa manera. Simplemente sus personalidades y muchas veces su función de alivios cómicos pueden desesperarte al inicio, pero vaya que mejoran con el tiempo. Veamos. King. Al inicio, es un demonio muy egocéntrico que se cree el rey de todos, una criaturita arrogante que se la pasa gritando por todo. He visto gente a la que le caía mal, a mí desde un inicio me pareció jodidamente tierno, pero bueno, cada quien. Sin embargo, evoluciona de la mejor forma que pudo hacerlo. Realmente, él mismo nunca se creyó la idea de que fuera un rey. Jugaba a hacerlo, pero se notaba la despreocupación al respecto. Y desde que descubrimos que Ida se lo enseñó cuando era un guagua para hacerlo más feliz, pues tiene sentido. Aunque también es por su naturaleza de titán, pero vaya, tenía justificación para ser rey, y de todas formas, eventualmente dejó de ser tan molesto. King demuestra tener mucho miedo respecto al mundo, pero junto a Luz, Ida y otros personajes, lo supera. Empieza a investigar respecto a su verdadera familia, quiere conocer a su padre, pero toma la decisión de no quedarse con él en caso de que aparezca. Decide quedarse con Ida, a la que considera su madre. Además, mejora relaciones con varios personajes, como Juri, y por supuesto, convive tanto con Luz a tal punto de considerarla una hermana mayor. Y más adelante, tras la revelación de que es un titán, el último que queda, se siente la responsabilidad de ayudar más que nunca, y busca hacerlo. Ya había aprendido a ayudar a los protagonistas, pero ahora, y después de una crisis existencial, está totalmente dispuesto a hacerlo como mejor pueda. King consigue liberar al Collector para derrotar a Velos la primera vez, y se sacrifica para salvar a Luz y a sus amigos, agradeciéndole por todo, demostrando una personalidad muy cariñosa, y por supuesto, enseñando el vínculo que habían desarrollado. Se mantiene junto al Collector todo el tiempo, pero con intenciones de ayudar a los que pueda. Él también está aportando la causa, a salvar a su mundo, y prácticamente él era la oportunidad de hacer frente al Collector. King fue una pieza fundamental para llegar al final bueno de la historia.
Juri es un caso curioso. Siempre ha tenido mucha personalidad, es alivio cómico por excelencia, y no es que me cayera mal, solo que prefería no verlo en pantalla. Siempre desesperado por atención, molestando a los protagonistas a la mínima que puede, usado para ridiculizarlo y hacer chistes. Era gracioso, pero no me parecía un muy buen personaje, hasta que, con el paso del tiempo, demostró ser importante. Es la defensa principal de la Casa Búho. Porque él es la Casa Búho. Es un demonio bien poderoso y hábil, pero manteniendo el carisma que tanto lo caracteriza, aunque no es hasta la segunda temporada donde de plano se ganó mi corazón. En esta empieza una amistad muy bonita con Lilith, vale la pena ver sus escenas, demostrando que solo hacía falta prestarle atención. Pero lo más importante, en el capítulo Knock Knock Knocking on Juri's Door, chulada de capítulo, se convirtió en un personaje muy importante. Aquí es donde ayuda a King a deducir qué tipo de demonio es. No consigue nada porque pues es un titán, pero esto no lo saben aún, y Juri nos da una pista muy importante al respecto, y además le ayuda a descubrir sus nuevos poderes. También ayuda a Ida a comunicarse con su maldición, dando como resultado su nueva transformación, que no tendríamos si no fuera por Juri. Y por último, ayuda a Luz, para que empiece su relación con Amity de una vez por todas. A partir de acá, y gracias a todo esto, Juri se convierte en un personaje que agradecemos enormemente que acompaña a los protagonistas en sus aventuras. Además, recordemos que es un demonio demasiado ágil, capaz de contribuir enormemente en una pelea. Muchas gracias, Juri. Sos un capo. Agostos, o Gos, para los compas. Al inicio se siente como relleno. Es de esos güeyes que puedes quitar de la historia y no pasaría absolutamente nada. Me parece que ni siquiera estaba planeado en las primeras versiones de la serie. Y pues realmente no me caía mal, pero sí me daba como que cringe, al ser un alivio cómico sin más. Que sí, era un amigo de Willow y de Luz, pero se sentía innecesario. Hasta que, por supuesto, pues lo desarrollaron. Tiene inseguridades, obvio, pero las supera. Luz lo ayuda con lo que puede. Indagamos en su relación con Willow. Desarrolla mejor sus poderes de ilusión, entendiendo que es bueno en ello, y llega a tal punto de ser alguien importante en una pelea. A pesar de que las ilusiones no sean tan útiles como otros poderes, él demuestra que sí lo son. Aprende a manejar la magia a tal nivel que consigue generar ilusiones completas para desconcertar a sus enemigos. Lo hizo con esta morra y hasta con el líder de la que la red de ilusiones, ya que las habilidades de Gus están algo rotas, demostrando que efectivamente es un niño prodigio. Por si no lo notaron, está en una clase más alta para su edad, y es algo que se explica en el capítulo de Labyrinth Runners, donde profundizan bastante en este personaje. Continuando con sus poderes, los utiliza contra enemigos como Kikimora, e incluso sacó ventaja en la pelea contra Velos. En general, aporta en todas las peleas, aunque por supuesto todo le cuesta mucho esfuerzo y concentración. No es tan fácil, y muchas veces están atados a sus sentimientos, por lo que aprende a controlarlos a voluntad. Todo esto me pareció un acierto. Gus ayudó a Hunter y viceversa, cuando él mismo estaba prófugo y confuso tras la revelación que les mencioné anteriormente. Técnicamente es gracias a Gus que tenemos a Hunter de nuestro lado. También gracias a Luz, Willow y demás. Pero Gus fue muy importante en esto, a tal punto de desarrollar una amistad muy agradable de ver. Gus pasó a ser un brujo igual de importante que sus amigos, con poderes igual de fuertes que los demás, y sin él algunas relaciones no serían iguales. Ahora, hay un personaje muy importante del que no he hablado. ¿Qué tan importante? Pues es la protagonista, Luz Noceda. No quise empezar con ella, quise dejarla para más adelante. Y aquí la tenemos. Es el personaje de quien trata la historia. Las tramas giran a su alrededor. Entonces, ¿cómo la abordaron? Veamos. Al inicio la conocemos como una chica muy inocente, rara, tonta y muy problemática. Todo esto lo vemos a lo largo de la serie. Se deja llevar por sus impulsos y le ocasiona problemas a la mayoría de los que intenta ayudar. Sin embargo, no te puedes enojar con ella, puesto que desde el minuto 1 se notan sus intenciones de ayudar a los demás, de ser amable y de socializar. Recordemos que no tenía amigos, por lo que sus intereses de compartir su vida con más personas son genuinas. Pero vamos a ir por partes, que esto va para largo. Luz es alguien dulce y optimista, pero esta actitud nunca es tan pesada. Se me ocurren personajes que te pueden caer mal por su optimismo exagerado, pero Luz no podría estar más alejada de ello. Demuestra tristeza, enojo, preocupación, vergüenza y en general otras emociones que le añaden complejidad. Su actitud problemática va de la mano con una valentía admirable. Ella sabe cuando la caga, y por supuesto que hace todo lo posible para solucionarlo. Y por cierto, canónicamente Luz tiene TDAH, o trastorno de déficit de atención con hiperactividad, lo que la
describe bien. Se distrae fácilmente, siempre tiene que estar haciendo algo, y así. No se dice directamente en la serie, pero una vez que lo sabes, tienes más motivos para entenderla. Y o sea, es súper bien. Ahora, ¿cómo es la evolución y desarrollo de Luz? Personalmente, es uno de los mejores. Luz cada vez se hace más responsable de sus acciones, más consciente de los daños que ocasiona, y continúa luchando para solucionarlo, para hacer el bien a los demás. Mejora todas y cada una de las relaciones que tiene con otros personajes. Desarrolla mucha confianza con Ida, siempre preocupándose por ella y por su bienestar, salvándola en más de una ocasión, como la vez en la que la iban a petrificar, o más fácil, al final, en las peleas contra Velos y The Collector, hasta agarrarse cariño mutuamente a lo largo de la trama. Su amistad con King llega a un punto de tratarse como hermanos, protegiéndose de la forma que pueden. Luz está siempre dispuesta a ayudar a King, acompañándolo a buscar el paradero de su familia, por ejemplo. Ella es un pilar muy importante en el desarrollo de prácticamente todos los personajes. Su intervención ha ayudado a Willow, Gus, Amity, Hunter, etc. En su simple deseo de hacerse amiga de Amity, terminó ayudándola a ser mejor persona. Luz no dudaba en atacar a Hunter, puesto que era un enemigo, pero no desperdiciaba la oportunidad de ayudarlo cuando fuera necesario. Y eso es algo que también me gusta mucho. Luz no va por la vida siendo amable con todo el puto mundo. Ella sabe cuando no vale la pena. Ella es consciente de que, por ejemplo, Velos es irremediable, pero también es capaz de ver que personajes como Hunter sí tienen esa oportunidad. En general, la personalidad de Luz mejora a su favor. Se mantiene igual, pero se nota más madurez, responsabilidad y experiencia. Aunque no solamente eso, Luz también aprende muchas cosas que le ayudan en esa mejoría. Prácticamente algo nuevo por capítulo. Aprende que su personalidad tan rara está bien y que debe darse a respetar. Aprende a no confiar en cualquier desconocido y estar alerta ante cualquier peligro. Aprende que incluso en un mundo así de fantástico, debe separar su fantasía y aceptar la realidad, pero concentrarse en lo bonito de la misma. Aprende a confiar en sí misma, en lo que puede llegar a ser. Aprende a salir adelante por su propia cuenta cuando es necesario. Aprende a pensar antes de actuar. Aprende a comprender a distintos personajes con los que interactúa a lo largo de la serie, a no subestimarlos y a mostrar toda la empatía posible hacia ellos. Aprende que todo ocurre por una razón. Su destino no está escrito, son sus acciones las que lo determinan, pero tampoco es culpable de todo lo que le pase. Muchos intervienen en el camino con malas intenciones, por lo que aprende que, aunque hay que reconocer sus errores y afrontar las consecuencias, no tiene que castigarse por ello. Solo concentrarse en lo que hizo mal no es sano ni justo. Tiene gente muy hermosa que la aprecia por su determinación, y eso es lo más importante. Luz se enfrenta a sus miedos más profundos, a los peores peligros, a los problemas más difíciles, a los enemigos más fuertes, etc. Sin embargo, entiende que no está sola, está rodeada de gente que la apoya y ayuda a vencer todos estos objetivos, así como ella también los ayuda constantemente. También tiene sus problemáticas fuertes. Debe tomar decisiones importantes, como destruir el portal a su mundo con tal de joder los planes de Velos, y se esfuerza hasta lo imposible para crear un portal nuevo y regresar con su madre. Y eso es algo muy importante también. Luz nunca quiso alejarse de su mamá ni mentirle de esa manera, pero tampoco encaja en su mundo original. Siempre tuvo intenciones de regresar con su mamá y contarle todas sus experiencias. Siempre estuvo preocupada por ella, y cuando tuvo que prometerle que no regresaría al mundo humano, lo hizo, pensando antes en su madre que en ella misma. Luz también tuvo que asimilar lo que hizo tras ayudar a Philip, ser una de las responsables de que su plan estuviera funcionando. Se le notaba muy afectada por la situación, y aún así no dudó en ayudar a King cuando lo necesitaba. No dudó en seguir peleando, ni en proteger a los que ama, aunque como personaje bien construido, también tuvo su caída gracias a esto. Para la última temporada se le notaba hundida en depresión. Seguía avanzando para ayudar a sus amigos, pero era evidente que se estaba alejando de ellos. En su intento de protegerlos y tomar decisiones maduras, estaba sacrificándose a ella misma, poniendo a los demás por encima suya, hasta que le ayudaron a entender que no tiene que ser así. No tiene que culparse por ayudar a Philip. Como dije anteriormente, no fue su culpa ser manipulada. No tiene que castigarse por sus errores. Debe valorar su disposición a solucionarlos, la cual es la razón por la que los demás la valoran. No tiene por qué alejarse de sus seres queridos. Se lo prometió a su madre Camila, pero incluso ella la empieza a comprender y la ayuda a cambiar su visión y escoger la verdadera mejor decisión para el bienestar de todos, incluyendo el de ella.
Y en general, toda esta evolución se ve mejor reflejada en la tercera temporada. Ya se veían los cambios desde mucho antes, a lo largo de la serie. Ya se percibía a una Luz más consciente de la realidad. Pero aquí tenemos los mejores ejemplos. Luz demuestra madurez y responsabilidad, demasiada preocupación por la situación, dedicada al 100% a ayudar a sus amigos a volver, a salvar ese mundo del enorme peligro en el que se encuentra, considerar a su madre en todo momento, y no pasarla por alto, y por supuesto, a seguir intentando de todo para conseguir la victoria, contrastando con esa Luz tan despreocupada e inocente de los primeros capítulos. Luz aprendió que su principal motivación a lo largo de su historia era ser comprendida por los demás, por sus amigos, por su pareja, por sus cercanos, por su propia madre, etc. Y vaya que lo logró. Luz se convirtió en la mejor versión de sí misma. Respecto a sus poderes y habilidades de bruja, pues ocurre lo esperable. Aprende a utilizar los grifos, y que toda la magia está basada en ellos. Junto a Ida y Lilith aprenden a combinarlos efectivamente, y que son pequeñas partes de hechizos mucho más complejos, que pueden aprovechar a su favor, por lo que practica mucho con ellos, y entrena para mejorar sus habilidades de combate. Al inicio es muy torpe en ese aspecto, pero tras mucho trabajo consigue dominarlo y ser una bruja competente, capaz de hacerle frente a los más poderosos como Velos o The Collector, y todo a pesar de ser humana. Está limitada a usar magia solo cuando hay partes de un titán alrededor, pero esto no la detiene en ningún momento, puesto que ahora es alguien fuerte, quien usará toda la experiencia a su favor para salir adelante, para ayudar a todos aquellos que la ayudaron a conocerse a sí misma. Y su palismán. Consigue conectar con su palismán, su nuevo compañero, y aprende a manejarlo con éxito. Medio apresurado porque ocurrió en los finales de la serie, pero nada de qué quejarse. Aparte, su palismán está bien bonito, y sí combina con ella. Por lo tanto, ¿Luz evoluciona durante la serie? Hombre, ¿acaso tengo que decirlo? Ok, ya hablamos de muchos personajes importantes, hablamos de su evolución y desarrollo, y por supuesto, del avance que tuvieron en distintas relaciones con los demás. Pero por supuesto que no se me iba a olvidar, por supuesto que tengo que hablar del Lumity, por lo que decidí dejarle su propio segmento. ¿Qué es el Lumity? Obviamente ya saben, no se hagan pendejos. Es el ship o relación amorosa de Luz y Amity. ¿Y saben algo? Lo voy a decir desde ya. El Lumity es una de las parejas mejor desarrolladas de todas las series que he visto, si no es que la mejor, así como lo oyen. Pero vamos por partes. Luz y Amity empezaron siendo pseudo enemigas, pero después de interactuar bastante pasaron a ser amigas, y posteriormente se volvieron pareja, iniciando una relación amorosa en el capítulo 8 de la temporada 2. He visto a alguna que otra persona quejarse de que la relación está muy apresurada, que no tiene motivos o razón de ser, o que fue una estupidez empezarla tan temprano en la serie, pero me atrevo a decir que están muy equivocados. La relación de Luz y Amity está bien desarrollada. ¿Por qué? Veamos. No empieza así como así, fue anticipada desde los inicios de la serie. Empezaron a crearse motivos para la existencia del ship, y no era tan evidente tampoco. La serie no se forzaba a crear un vínculo entre ellas. Sí, Luz insistía en ser su amiga, pero también lo hace con muchos otros personajes, por lo que queda muy natural viniendo de ella. Y aun cuando no se llevaban bien, tenían buena química desde un inicio. Quizá contrastaban la una de la otra, pero en varias ocasiones se sentían complementarias, por lo que desde un inicio ha existido esa oportunidad. Recordemos que Amity caía mal, pero no se pasaba de verga tampoco, dando chance a conocerla mejor. Su relación no ocurrió de putazo, se tomó el tiempo necesario para llegar hasta donde debía llegar. Ellas pasaron por todas las etapas que podían, es decir, empezaron siendo totales desconocidas, y de ahí a conocidas. Se caían mal, pero después de convivir en varias aventuras, empezaron a caer mejor. Empezaron a tratarse de una forma más sana, sin interferir directamente en sus personalidades. Conforme avanzaba el tiempo, Amity seguía siendo mamona, pero intentaba no serlo con Luz y sus amigos, hasta que pasaron a ser amigas con cosas en común y un entusiasmo mutuo a compartir actividades como ir a la misma escuela, y finalmente iniciando su noviazgo. Todo a su debido tiempo y en un buen ritmo. A Amity le empezó a caer mejor Luz, después de sus primeras impresiones, tras notar que es una chica perseverante y considerada, mientras que Luz se esforzaba por ayudarle en lo que pudiera, aprendiendo a cómo tratar con los demás correctamente, a cómo tratar con Amity de buena manera. Eventualmente, después de muchas interacciones y ayuda mutua, Amity se enamoró de Luz, pero aún tenía que entender sus sentimientos y agarrar el valor de mínimo proponerle ir al baile. No lo logró, pero las cosas le salieron bien, y su admiración hacia Luz fue creciendo. Después de un tiempo, y gracias a la buena voluntad y fuerza de Amity, Luz se enamoró de ella. En este punto ya teníamos a las dos enamoradas, pero no es tan fácil, aún falta tiempo. Luz también tiene que conseguir valor, y me parece un buen detalle que sea Amity quien suele tomar la primera iniciativa, al ser ella quien se enamoró primero.
primero, siendo la primera en darle un besito a Luz, pero demostrando que aún tiene miedo de no ser correspondida, dándole complejidad a todo el asunto. Aquí Luz la tenía más fácil, ya sabía que ambas se gustaban, y solo era cuestión de declararse, pero recordemos que no tiene experiencia social, ninguna de las dos en realidad, por lo que incluso la declaración tiene dificultad, tanta que perfectamente pudo no haber ocurrido, si no fuera gracias a Juri. Pinche Juri, cómo te amé en este capítulo. Porque sí, finalmente Luz y Amity consiguen declararse, dando inicio a su relación a partir de aquí. ¿Lo ven? En ningún momento se sintió apresurada. Costó una temporada y media, llena de los momentos suficientes para mejorar su relación y pasar por cada punto posible hasta llegar al noviazgo. Uno podría pensar que este ship iba a ser uno de los objetivos finales. Me refiero a que concluirían en el final de la historia, que empezarían su relación justo cuando termina la serie y esas cosas. He escuchado a algunos decirlo, lo cual suele ser así en otras series, pero definitivamente hacerlo realidad a media serie fue lo mejor que pudieron hacer. Que un ship tan ansiado y esperado se haga realidad al final es bonito, pero no tiene recompensas para el espectador. Si acaso un epílogo, pero no es suficiente. Esperamos tanto para que esa relación iniciara y ahora que finalmente es real, ¿no podemos ver nada de ella? Porque la serie ya terminó. Pero en The Old House podemos disfrutar de eso que tanto esperábamos, el ship que tanto nos hicieron esperar y el que tanto vimos evolucionar y desarrollarse. El ship por fin es canon y podemos ver cómo evoluciona, cómo es esa relación que tanto apoyábamos. Y no se queda solamente ahí, no se queda en un simple somos novias jiji. No, también vemos cómo evoluciona. Cuando se declaran no empiezan a besuquearse así como así. Estaban cagadas de miedo porque aún tienen que aprender, aún tienen que mejorar como relación. Pero eso lo harán juntas y poco a poco. Al inicio con cariños pequeños y aún llenas de pena, pero pasito a pasito van agregando más amor y confianza. Y por si fuera poco, la relación se aborda de una forma muy realista. A pesar de ser tal para cual, también tienen sus problemas. También pasan por momentos difíciles, poniendo a prueba su madurez y capacidad de mantenerse en una relación así. Por ejemplo, Amity se siente en la necesidad de demostrarse digna del afecto de Luz, luchando por ello e incluso sintiéndose amenazada en caso de fallar, mientras que Luz tiene problemas para comunicar las cosas, los problemas que le surgen y su estado de ánimo, más que nada en su etapa de depresión. Incluso Luz estuvo a punto de terminar con Amity, no por falta de amor, sino por las decisiones que Luz estaba tomando últimamente, la responsabilidad excesiva que cargaba encima, y el que estuviera considerando muy fuertemente la opción de quedarse en el mundo humano, cosa que no le permitiría continuar con Amity. Estas son algunas de las trabas que se presentaron en su relación, demostrando que, lamentablemente, no todo va como nos gustaría que fuera. Por suerte, estas dificultades se solucionan como es debido. Amity aprende que no debe presionarse tanto en su relación. Luz la ama tal y como es, mientras que Luz aprende a no guardarse las cosas, menos las más importantes. Le cuesta aprenderlo, pero finalmente es así, y además empieza a recuperarse de ese estado tan bajo en el que se encontraba en la última temporada, recapacitando respecto a cuáles son las mejores decisiones que debería tomar, y entre otras cosas que nos otorgaron un final tan feliz para esta bonita relación. O sea, no final, porque pues, no terminó, pero o sea, ya me entienden pues. Todos estos problemas y dificultades que presentan juntas demuestran que su relación está lejos de ser perfecta, pero no es tóxica ni debería terminar. Simplemente debía evolucionar de la forma en la que lo hizo. La relación está idealizada de un modo fantástico, y eso le da puntos extra. El Umity es muy bonito, pero tiene sus altibajos que la hacen sentirse realista, y desarrollarse como debe ser, un acierto total. Y siguiendo con lo realista, en los momentos más bonitos, a ellas aún les cuesta dar ciertos pasos, como en su primer beso. O sea, beso como tal, en la boca, ya que la serie reconoce que no tienen experiencia en ello, sintiéndose aún apenadas, pero demostrando que van avanzando poco a poco, paso a paso. Además, su relación no se siente invasiva con el espectador. La serie no se concentra exclusivamente en ella, vemos todas las tramas continuar, no nos muestran el Umity a cada rato, no le dan más importancia que las demás tramas, todas son importantes a su debido tiempo, incluyendo esta, alternando hasta con capítulos enteros donde no hay Umity en ningún lado. Porque sí, es muy importante, pero todo lo demás también lo es. Simplemente hermoso. Espero que lo hayan entendido. Si están en desacuerdo, recuerden que pueden comentarlo, pero lo vuelvo a repetir. Considero que el Umity es una de las relaciones mejor desarrolladas en toda la animación. Además, se puede resumir en esta simple escena.
Y ya para terminar con el desarrollo, me gustaría presentarles el concepto de los Deus Ex Machina. Ya los han de conocer, son elementos narrativos que consisten en resolver una problemática dentro de una historia de una forma casi milagrosa. Que entre una máquina, un personaje o en general cualquier cosa y resuelva la trama así como así, sin introducción previa. Este es un mal recurso, porque imagínate que estás al pendiente de una historia súper interesante, se acerca el final que tanto han construido y de repente ¡pum! Solucionado en 2 segundos por una wea random que nunca habías visto. Pésimo. ¿Y por qué lo menciono? Bien, porque me gustaría hablar del Collector. Me voy a centrar en su primera participación con este diseño. Déjenles recuerdo. King's Tide, el final de la segunda temporada. Tenemos a Luz y sus amigos peleando contra Velos, y todos los demás valiendo verga por el hechizo drenador. Mientras que King, en sus ganas de ayudar, acompaña a Kikimora, quien lo lleva a donde Velos desechó al Collector. Ahí, King lo ayuda a liberarse. Lo convence de supuestamente jugar a la casa búho, y él mismo se chinga a Velos de un golpe. Detiene el hechizo drenador y salva la vida de todos. GG. Ok, con eso en mente, se trata de un Deus Ex Machina, ¿no? Apareció un personaje de la nada y salvó a todos, no mames. Sin embargo, otra vez voy a chuparle las patas a la serie, porque estoy seguro de que no es así. Verán, a pesar de todo esto, The Collector fue anticipado desde tiempo antes. Sus primeras apariciones eran súper místicas, presentándose como un ser misterioso, pero claramente poderoso. Philip lo buscaba por una razón. Cuando lo tuvo en sus manos por primera vez, se le veía en la cara que había conseguido algo que le daría mucha ventaja. Además de todo ese aura de misterio y superioridad que emanaba The Collector con simplemente aparecer. Y desde su introducción más formal en este plano reflejo, todo lo que hacía y decía no hacía más que confirmarnos que se trataba de un ser todopoderoso, que ayudó a Velos con sus planes malvados, a cambio de que lo dejara salir. Ese detallito de que lo dejen salir ya nos daba una idea de lo que podía llegar a ser. Demostró una personalidad inusual, una muy infantil, por supuesto, pero también se veía que disfrutaba de seguirle el pedo a Velos. Más que nada porque estaba confundido. Después nos muestran que los cazadores de titanes lo adoraban como a un dios. Y tras conectar a King con The Collector, solo nos confirmaron que estábamos frente a una entidad muy poderosa. Y por supuesto, peligrosa. Al final de la temporada se encargan de dejarnos en claro que es gracias a The Collector que Velos tiene magia tan poderosa y que pudo ejecutar el hechizo drenador. Encima, el propio Velos se niega a dejarlo salir, porque Velos es un hijo de puta y porque sabe que liberarlo sería tonto, tan solo lo perjudicaría. Por lo que sí, se resuelve con un personaje todopoderoso, pero el mismo fue introducido tiempo atrás, y nosotros ya sabíamos con antelación que ese güey podía ser así de fuerte. Aparte dime, ¿cómo solucionas esto? Por lo que The Collector no es un Deus Ex Machina como tal. Hasta me atrevería a decir que es un arma de Chekhov. Arma de Chekhov. Si introduces un elemento en tu historia, lo tienes que utilizar eventualmente. Y no solo eso, sino que él mismo se convierte en uno de los jefes finales. No los ayudó y ya está, final feliz, sino que ahora él es uno de los villanos a los que se tienen que enfrentar. Y encima no mató del todo a Velos, aún lo dejó con la capacidad de seguir atormentando a nuestros protagonistas y para demostrar que aún puede dar todo de sí para seguir siendo un villano tan competente. The Collector simplemente fue una buena resolución a una trama, para dar inicio a nuevas tramas y conducir al final. No quiero hablar más del desarrollo de este personaje, porque está bien, es un antagonista competente, con motivaciones innovadoras. Me refiero, no es malvado porque quiere hacerlo, solamente está confundido y está siendo manipulado. Es un ser muy poderoso y catastrófico, pero a fin de cuentas es como un niño, lo cual es muy interesante de ver. No evoluciona tanto realmente, o más bien su evolución es esperable. Lo derrotan y lo ayudan a entrar en razón, ya que personajes como King y Luz lo comprenden, y su final es increíble. No estoy menospreciando el desarrollo del personaje, porque vaya que tiene, pero lo importante en este punto era eso, justificar por qué no es un Deus Ex Machina, y explicar por qué su existencia en la serie es un acierto. Dato curioso, The Collector no estuvo planeado en un inicio, pero su creación fue lo suficientemente temprana como para anticiparlo de la forma que resalté. Ok, me extendí demasiado con los desarrollos, pero ¿les digo algo? Esa era la idea. Considero que era de lo más importante para hablar respecto a The Old House. La serie tiene buen desarrollo, personajes que evolucionan hacia donde deben, con el tiempo suficiente y de manera entretenida, manteniendo su personalidad pero mejorándola, entre otras cosas. El desarrollo es lo mejor que tiene esta serie, ¿cierto? ¿Cierto?
Hasta ahora hemos hablado bastante bien de la serie, porque se lo merece. Una serie llena de talento, con mucho cariño puesto en ella, una historia y desarrollo que impresionan, y unos personajes bien construidos. Sin embargo, llegó el momento de dejar de mamársela a la serie, porque tengo que admitirlo, aunque en realidad no tengo problema en ello, y es que la misma no es perfecta. Por supuesto que tiene fallas, y vamos a enlistar las que pueda a continuación. Respecto a la animación, aunque es más por parte de la dirección, hay varias escenas que me parecieron toscas, como reacciones que deberían tener los personajes en determinado momento, pero tardan en reaccionar, porque tienen que esperarse a que la cámara los enfoque, cosa que no pasará hasta que la escena anterior termine, y concluyan los diálogos enteros. Esto pasa por ejemplo en los sustos. Un personaje asusta a otro, pero esta reacción no se ejecuta hasta que el asustador no termine sus diálogos, cuando debería ser una acción inmediata. Esto suele pasar más de una vez, y se nota, por lo menos a mí me parece muy raro de ver. Detiene el ritmo y se siente antinatural. Sí, es por el bien del guión, pero no quita que se sienta raro. Y aunque repito, la animación se ve preciosa, hay ocasiones en las que se puede llegar a sentir limitada. Escenas con pocos frames o elementos de fondo que simplemente están existiendo cuando deberían mínimo moverse, contrastando con las escenas super fluidas que resaltamos anteriormente. Aunque claro, esto suele ocurrir en momentos que no ameritan tanto movimiento ni presupuesto, lo cual está bien, pero aún así es de resaltar. Aparte de los pequeños errores de animación que nunca faltan en una producción, lo ideal sería prestar total atención a estos detalles y corregirlos, pero es hasta normal que se les escape alguno que otro. Por ejemplo, cuando Luz entra a Hexside antes de su examen de admisión, y si prestas atención, verás que ya tiene el uniforme especial que adquiere hasta el final del capítulo, cuando no debería ser así, y al cambio de escena ya tiene su uniforme de principiante. Tienen suerte de que el uniforme especial necesita contexto para entenderlo, si no hubiera sido terrible spoiler. En Clouds in the Horizon, los protas consiguen sus disfraces gracias a una ilusión de Ghost, y cuando lo desactiva, desaparecen todos, excepto el de King por alguna razón, y algunos detalles minúsculos como partes del cuerpo desapareciendo durante un frame, cosas que probablemente no logres percibir a menos que prestes total atención. Ahora, el humor de la serie es algo curioso. A pesar de no ser lo más importante, siendo lo principal el desarrollar la historia y a los personajes, aún así la misma se esfuerza constantemente en generar alguna risa en el espectador. Sin embargo, muchos chistes no terminan de pegar bien. El humor es subjetivo, depende de cada quien si le causa gracia o no, pero también tiene su lado objetivo. Hay que entender que sí existen buenos y malos chistes. En este caso, el humor es verbal en su mayoría. Se basa en diálogos absurdos e inesperados de algún personaje, que complementen la escena. Por ejemplo, la actitud energética de Luz y todas las ocurrencias que pueda decir. Algún elemento absurdo que resalte cierto personaje, algún diálogo o acción de Gus, así en general, porque se sienten las intenciones de que fuera un alivio cómico, lo mismo con King y especialmente Juri, etc. Algunas bromas sí son buenas, están bien construidas y tienden a funcionar de una forma hilarante, pero ocurren menos de lo esperado. Son más las que se quedan en simples intentos y que le da risa a quien le caiga, dejándonos con diálogos fuera de lugar y tiempo muerto. Cabe resaltar que hay varias estructuras en los chistes. Los que suelen funcionar son en los que ocurre algo inesperado e irónico después de haber resaltado lo contrario. Y por otro lado, los chistes que se basan en simplemente decir algo al azar con un tono de voz gracioso, como lo hace Gus, casi nunca pegan. Ahora, hablando de la historia, hay algunos errores de continuidad, huecos argumentales y alteraciones a algunos hechos preestablecidos. Considero que la historia sigue siendo estable e interesante aún a pesar de ello, pero igual se notan y se puede tornar molesto a la hora de analizar la trama y sus detalles. Por ejemplo, se establece que Luz debe tener el portal abierto para recibir Wi-Fi desde su casa, pero en varias ocasiones consigue mandar mensajes sin conexión a su mundo de origen, ignorando esta regla, lo cual se complica más cuando destruyen el portal, puesto que Luz no es capaz de mandar mensajes de ninguna manera, lo que tiene sentido, pero se rompe cuando recuerdas esas ocasiones en las que pudo hacerlo, y se podría pensar que está usando datos, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo funciona la capa antimagia de Luz? Ida la fabricó al final de la primera temporada, para regalársela a Luz, y según esto, la protegía de hechizos poderosos con los que podían atacarla. Sin embargo, nunca la vi funcionar. Demonios cazando demonios. Bien ahí. Aunque puede ser un caso de trata de blancas. Luz disfrazada de Abomination. No mames. ¿Por qué nadie se da cuenta? ¿Por qué Luz destruyó el portal si se iba a quedar con la llave de todas formas? Literalmente la única manera de abrirlo. Quizá quería joder a Velos o pensaba que no podía reconstruirlo, pero se hace difícil analizarlo. Aunque en Eclipse Lake nos dejan en claro que nadie conocía el funcionamiento de la llave, lo cual lo explica. A ver, sé que la idea era resaltar los errores no justificables, pero lo veo como una oportunidad de analizarlos a profundidad.
Vamos a asumir que el grifo de invisibilidad puede usarse en partes específicas, e incluso en prendas específicas, en lugar de todo el cuerpo, que es como lo hemos visto en la mayor parte de la serie. Aparte, los grifos funcionan como quieren, a veces son instantáneos y a veces tardan tiempo en reaccionar, y se generan de distintas formas dependiendo de la ocasión. Es cuanto menos curioso que no se tomen la molestia de explicarlo, solo tenemos que asumir que depende de la voluntad de las brujas. ¿Quién lo diría que se podían usar a telepatía? Aunque agrego una justificación más de mi parte, es que me encanta esta serie. Probablemente los grifos funcionen igual que los hechizos, es decir, pueden tomar las formas que quieran. Algo que sí se nos explica, o más bien, nos demuestran, es que los hechizos pueden tomar la forma que quieran dependiendo de la voluntad e imaginación de la bruja que lo ejecute. Muy probablemente los glifos funcionen así. El problema es que nuestras primeras interacciones con los glifos son de formas prácticamente idénticas que nos dan a entender que no se pueden modificar. Me refiero a los glifos de luz, que siempre son bolitas luminosas, pero más adelante la serie nos deja en claro que los glifos también pueden cambiar de distintas formas ilimitadas, como aquí, o aquí, aquí, o probablemente aquí. Sí, realmente no hay ningún error aquí. Respetan el no lo cuentes, muéstralo. Pero igual mantengo la idea de que lo hubieran explicado mínimo una vez. En el caso del glifo de invisibilidad, todas las veces que lo usaron era para esconder todo el cuerpo, incluyendo ajenos. Pero en prendas específicas no se había visto hasta ahora. Tiene sentido dentro de lo que cabe, pero vamos. Contamos con personajes como Luz, Ida y Lilith que se encargan de explicar estas cosas. Y se me hace raro que no expliquen aunque sea tantito que los glifos también son dinámicos. Digo, para que no se sienta tan conveniente. Aparte, en el capítulo Convention utilizan un grifo de fuerza, que funciona a modo de power up, potenciando la fuerza de quien lo porte. Pero este grifo no tiene nada que ver con los demás, no se parecen en nada y no funcionan de la misma manera. Además, muchas brujas desconocen de la existencia de los grifos, al ser antiguos y obsoletos, pero saben de la existencia de este supuesto, y encima no se vuelve a usar. Diría que fue un error de planteamiento, este no es un grifo, tanto así que no se vuelve a mencionar en la serie. Cuando se habla de los grifos solamente se mencionan estos 4, los cuales sí tienen cosas en común y sí califican con el concepto de grifos. Pero el problema aquí está en el guión, ya que en el idioma original de la serie, ni siquiera en algún doblaje que se hayan equivocado, no, en el idioma inglés y las voces originales, lo trataron como tal, lo nombraron grifo, y no supieron cómo corregirlo una vez el capítulo estaba finalizado. Qué raro que estos güeyes no digan nada después de escuchar la historia de Caleb y ver que se parece tanto a Hunter, y que además su talismán era idéntico a Flapjack. Digo, Gus ya lo sabía, pero ¿Willow y Amity también? Casi ni le dieron importancia. Y de paso, ¿cómo es que Luz jamás había escuchado esa leyenda de la que literalmente hay una estatua en su propia ciudad? El final de la primera temporada está muy bueno, los últimos capítulos son de los mejores de la temporada. Sin embargo, prestándole la suficiente atención, se pueden llegar a sentir insatisfactorios. Hay algunas acciones y decisiones de los personajes que pueden joderte la experiencia. Por ejemplo, se supone que Lilith está bien arrepentida de lo que hizo, y se siente traicionada por el emperador. Está dispuesta a ayudar a su hermana, pero realmente no hace nada. Ayuda a Luz un poquito y a Ida con su maldición. Pero fuera de eso, solo está de adorno. Velos no le da importancia a lo ocurrido, consiguió el portal, pero ¿vas a dejar a tus rivales escapar con la posibilidad de hacerte frente? Sé que es tan egocéntrico que ni siquiera puede pensar en la idea de ser derrotado, pero es que ni lo está intentando. Se siente muy desperdiciado incluso siendo de sus primeras apariciones. Menos mal no se volvió a repetir y lo aprovecharon de buena forma. Luz destruyendo el artefacto petrificador en medio segundo. Wow. Kikimora es una villana competente a partir de la segunda temporada, y desde la primera transmitía este aura de misterio con lo que podía llegar a ser. Pero aquí no sirve de nada. Y en general, aunque el capítulo es muy bueno, viéndolo en retrospectiva, pudieron manejarlo de una mejor manera. Y entre otros ejemplos más relacionados con la historia, que por supuesto le bajan la calidad a la narrativa. Además, The Owl House presenta el uso de algunas conveniencias algo curiosas, que sí, son para el bien de la trama, pero en retrospectiva se sienten antinaturales. Por ejemplo, el capítulo del Grom es uno muy bueno, pero peca de utilizar algunas conveniencias en su desarrollo, porque una bestia tan peligrosa estaría encerrada en una pinche escuela pública. Yo lo justificaría con que realmente no es un peligro, y el director lo aprovecha para celebrarlo como un evento, pero esto nunca se explica. Y simplemente hay que asumir que todo tiene sentido. Aparte, qué coincidencia que el miedo de Amity no se materializó por completo, a diferencia de los de Luz. También tengo justificación para eso, pero mejor me callo. Qué coincidencia que los personajes del otro mundo hablen inglés perfectamente. Eso está bien, pero solamente ese idioma, ni siquiera el español. Bueno, depende del doblaje, pero ya saben.
Es raro que los recuerdos extraídos directamente de la mente de un personaje sean en tercera persona. Esto es por tema de animación. Imagínate poner este recuerdo en primera persona. Se vería raro, pero qué coincidencia que se posicionen estratégicamente a conveniencia del guión, aunque se medio burlan de ese detalle. Y pues en general, gran parte de la primera temporada presenta estos problemas. Es bastante accidentada, y los peores capítulos, que no malos, pero sí los peores, se encuentran aquí, puesto que los episodios tan episódicos no son el fuerte de la serie. La segunda temporada tampoco es perfecta, pero prácticamente se carreó toda la serie. Recién a finales de la primera temporada empezaron a agarrar bien el pedo, y la tercera también es de destacar. La serie lo hizo bien en su mayoría, pero debió de ser así desde un inicio. A ver, no me malentiendan, la primera temporada es importante, disfrutable y muy entretenida. O sea, en general está bien, pero se nota que aún no había una buena dirección por parte de Dana Terrance y compañía. Aún no estaban tan seguros de qué hacer con la serie ni cómo llevarla a cabo. Con esto me refiero a que su dirección estaba bien, pero les faltaba ese algo que consiguieron en la segunda temporada. ¿Y se acuerdan del buen desarrollo de personajes que resalté hace poco? Pues... hay personajes que, a pesar de que evolucionaron como debían, se tardaron mucho en empezar. Sigos, me refiero a ti. Ya tenían sus tramas y episodios dedicados. Claro que aprendían cosas hasta en los capítulos más episódicos, pero se renota que no empezaron a tratarlos con la atención suficiente hasta más avanzados en la historia. Sabes que van a mejorar como personas, y vaya que lo hacen, pero se tardan en empezar. Se toman su tiempo yendo paso a paso, pero te puedes dar cuenta fácilmente que pudieron haber empezado desde antes. Otro ejemplo, desde un inicio se estableció que a Amity le exigían mucho. La escuela, sus conocidos y por supuesto sus padres. Eventualmente se libera de sus restricciones tan controladoras, o más bien las de su madre, y le demuestra de lo que es capaz. Esto está bien, sin embargo, estas actitudes controladoras casi no se mostraron en pantalla. Teníamos que asumirlo y ya está. Sí, por la actitud de Amity se puede deducir fácilmente, pero no queda tan claro. En Understanding Willow lo vemos por primera vez, lo cual está bien, pero no es hasta Escaping Expulsion en donde vemos a los señores Blake en acción, donde vemos a Amity verdaderamente aterrada por ellos. Pero pasa que en este mismo capítulo ya empezaron a progresar. Amity empieza a desafiar a sus padres en el mismo episodio en el que los introdujeron como se debía. No lo veo como un problema tan grave, pero sí hubiera estado bien un poco más de exploración en esta relación parental tan tóxica antes de empezar a solucionarla. Aunque de todas formas la misma no es concluida hasta el final, en capítulos como Clouds in the Horizon, por lo que lo mismo por lo menos se continúa desarrollando. Entre otros ejemplos de desarrollo tardío, que por supuesto no dudo que existan. Cambiando de tema, hay algunos momentos fuera de lugar que desentonan con los personajes, como ocurre en el infame capítulo de Really Small Problems. No es tan malo, pero es el peor de la serie, entre varias cosas como que Gus y Willow se comportan de la verga con King, cuando ellos no son así, ni tenían justificación. Sí, funciona para desarrollar sus relaciones entre sí, pero se siente como un retroceso. Se supone que son personajes super soft y de repente se portan tan mal. ¿Qué onda? Esto sabe pasar muy poco, pero ahí está. Y un poco de contexto. King hace chiquitos a Willow y a Gus, pero por accidente. Ellos lo ven y hasta reconocen que fue accidental, pero después se les olvida y lo tratan como si hubiera tenido la culpa. ¿Qué pasó ahí? Otro ejemplo se ve en Sense and Insensitivity. Ya sabíamos que King era muy arrogante al inicio, pero aquí sí se pasa de pendejo. Aprende la lección y mejora su relación con Luz, pero su actitud puede resultar molesta para el espectador. Podría decirse que cruzó la línea y se salió un poco de personaje. Y sí, por supuesto, la serie tiene bastantes errores, los que acabo de resaltar y alguno que otro más. Sin embargo, he visto gente decir que la serie es mediocre o incluso mala. Y, aunque respeto la opinión de cada uno, estoy intentando llegar a una conclusión más objetiva. Por lo que decir que es directamente mala por estos errores, sería ignorar todo lo que he dicho desde el inicio del video hasta ahora. Ignorar todos los pros, todas sus cualidades y todo lo que deberíamos aplaudirle a su talentoso staff. No es por desviar la responsabilidad de Dana Terrance y su equipo. Reconozco que tuvieron fallas en la dirección, pero tampoco lo hicieron mal. Así como dejé de lado mi fanatismo para hablar de lo negativo,
negativo, no podemos desechar todos esos puntos positivos y tachar a la serie de mala. La primera temporada es medio accidentada, pero disfrutable. Tampoco la hicieron de forma nefasta. Su historia se mantiene interesante, la animación sigue siendo buena la mayor parte del tiempo, la atención a los diseños y al detalle, y todo eso muestran cariño puesto en todo el proyecto. Los personajes eventualmente tienen sus momentos de brillar. Los chistes son simpáticos dentro de lo que cabe, incluso los que no pegan. Hay detalles que a simple vista parecen descuidados, pero analizándolos más a fondo, como lo hicimos en este video, destaca una verdadera preocupación por hacerlos funcionar. Cuando la serie se propone hacer algo bien, lo hace bien. Y aunque sus capítulos más episódicos no funcionan como deberían, tienen una razón de estar ahí. Desarrollan mínimo algún aspecto de los personajes y de la historia, y mantienen entretenido al espectador, entre otras cositas más. La segunda temporada se ejecuta de muchísima mejor forma, y aunque sigue con errores, no condena a la serie en su totalidad. Es tan fácil como decirte esto: si te gustó la primera temporada, te encantará la segunda, y si no te gustó la primera, puede que la segunda sí que lo haga. Su tercera temporada es más de lo mismo, se siente la pasión puesta detrás y las ganas de terminar la historia de la mejor forma que pudieron. Con todo esto dicho, me atrevo a decir con total seguridad que la serie es buena. No es perfecta, por supuesto que no, pero ¿necesita serlo? Ahora, aunque resalté que todos los desarrollos llevan su tiempo, hay cosas que se sienten apresuradas. Los 3 especiales que dan final a la serie pudieron ser más extensos, dividirse en más capítulos y aprovechar el potencial que todavía le quedaba a la serie. Solo miren estas fotos, cada una pudo ser un capítulo propio. Sin embargo, eso no dependía de Dana Terrance ni de su equipo creativo. Dependió más bien de algo fuera de su control, lamentablemente. Acompáñenme a hablar de su triste cancelación. Primero iba a hablar del final de la serie, pero me pareció importante explicar el por qué se siente tan apresurado, así que aquí vamos. Es triste que una serie con tanto potencial, que lo estaba aprovechando tan bien, fuera cancelada por su empresa madre, Disney. Creo que esto todos lo saben, pero por si no están enterados, Disney un día le avisó a Dana y a su equipo creativo que iban a cancelar su serie, así como así. Ahorita hablaremos de las razones, pero pues eso, la serie fue cancelada, aunque al final, y por un poquitititititito de amor al arte por parte de Disney, o por presión, se les permitió terminar la serie. Originalmente iban a ser 3 temporadas con 20 capítulos en promedio cada una, y con suerte podían ser 4. Y aunque las primeras 2 lo lograron, la tercera solo contó con 3 especiales de doble duración cada uno. Es lo que resalté anteriormente, la tercera temporada pudo tener hasta 20 capítulos, pero solamente tuvimos 3, que técnicamente son 6 porque duran el doble, pero siguen siendo muy pocos en comparación al objetivo inicial. Aunque hay que resaltar algo, no los cancelaron al final de la segunda temporada, fue desde antes. Aparentemente se planeó justo antes de finalizar la primera temporada, y puede que los hayan cancelado terminando la primera mitad de la segunda temporada aproximadamente. Técnicamente Disney les dijo: los voy a cancelar a la verga, pero les voy a dejar terminar esta temporada y unos 3 episodios más. Nada más. A lo que yo diré: pinche Disney, chinga tu madre. Aunque en realidad fue Dana Terrance la que tuvo que pelear por los 3 capítulos de la tercera temporada. Ni siquiera eso le querían dar. Esto significa que hay cosas en la historia que tuvieron que ser cambiadas para ajustarse al tiempo restante. Significa que hay cosas de la segunda temporada que pudieron estar destinadas a ocurrir hasta la tercera, y viceversa. Significa que ese fue el motivo por el que tuvieron que agregar cosas nuevas a la historia para llegar a un final más ajustado al tiempo que les quedaba, justificando la inclusión del Collector, por ejemplo. Y por supuesto, significa que pudimos haber tenido más de The Old House. Ahora, es importante resaltar, ¿por qué se canceló? Dana dijo que, según los ejecutivos, la serie no encajaba con los estándares de Disney. Pero, ¿a qué se referían? ¿Por qué exactamente? Veamos las posibilidades. Estaba más dirigida a un público mayor, es decir, adolescentes de 12 a 13 años en adelante, aunque gran parte del fandom es de mayores de 15 o 16 años, adultos jóvenes y demás, en lugar de niños. Los niños podían disfrutarla perfectamente, pero era un poco más compleja, tenía tramas más serias e incluso escenas relativamente oscuras, que se ven geniales, pero
¿Para un niño? No lo creo. Su dirección tenía en mente a un público diferente, y no consiguieron pegarse a la fórmula de capítulos episódicos, que suelen funcionar en un público infantil. Los mejores episodios de The Old House son los lineales que exploran la historia, una historia que muchos niños probablemente no entiendan. Pensaríamos que no hay ningún problema en ello, cada quien disfruta de las series a su manera, pero sabemos que el público infantil es el que más dinero genera, por lo que es el que más le suele interesar a las empresas, y por supuesto que es lo primero en lo que Disney piensa. El rating de The Old House no estaba para nada mal, pero sabemos que para Disney no era suficiente, por lo que ahí queda. Es una pena que proyectos para un público de mayor edad se dejen tan de lado. Ojalá fuera diferente. Pero bueno, en mi opinión, considero que esta es la razón más probable. Sin embargo, me gustaría echarle un vistazo a las otras que tengo en mente. Demandas y censura por ¿brujería? Lamentablemente, existe gente que es muy aferrada a sus creencias. Personas religiosas que boicotearon a la serie por tocar temas de brujería y demonios. Por supuesto que sus creencias se respetan, pero está mal querer la cancelación de un proyecto solo por cosas así. Está mal tirarle tanto desprecio a una serie que por supuesto no han visto. Solo vieron que era de brujas y que salían demonios, y automáticamente pensaron que era dañina o que era una serie con el objetivo de enseñar a los más chicos a practicar brujería y satanismo. Cuando nada que ver. Las historias así de ficticias generalmente no tienen el objetivo de enseñarle cosas al público. Solo es entretenido ver a una chica convertirse en bruja, en un mundo ficticio donde las brujas no son malas, la magia es beneficiosa y donde los demonios no son más que criaturas bonitas con parecidos a personas normales y o animales. Está bien, tú crees que la brujería y los demonios existen, pero los presentados en la serie son tan distintos a las ideas que tienes que hasta un niño sabría diferenciarlos. Y volviendo a la cancelación, pues hubieron algunas protestas de personas religiosas que ni siquiera vieron la serie, pidiendo que se cancelara. Esta pudo haber sido una razón, pero honestamente lo dudo, ya que esto ocurrió muy al inicio de la serie, y perdió fuerza conforme avanzaba. La verdad es que ni siquiera fue un problema. Aún así, yo ahí dejo la posibilidad. Una muy vaga y poco probable, pero ahí la dejo. Representación LGBTTIQA+. Esta es una mezcla de los dos puntos anteriores. Lamentablemente, hay gente muy conservadora que no permite las sexualidades diferentes a la hetero. No les importa que las mismas se adquieran al nacer, por lo que rechazan la muestra o exhibición de este tipo de cosas en cualquier lado, incluyendo series. En The Old House tenemos representación LGBT, parejas homosexuales como los padres de Willow, personajes no binarios como Rain, y de primera mano, Luz, la protagonista, es bisexual, mientras que su novia Amity es lesbiana, formando una bonita relación abierta al espectador. Toda esta representación está bien, es la primera protagonista bisexual en la historia de la animación, y todo se incluye de una manera sana, normalizando estas características como debe de ser. Ningún personaje ve esto de forma negativa, porque no lo es, pero aquí llega lo malo, hay gente que desaprueba todo esto. Y mira, si a ti no te gusta este tema o incluso lo desapruebas, pues es muy tu pinche pedo. Y aunque está feo que prohíbas a tus hijos el que vean cosas así, pues bueno, es tu decisión. El problema aquí es que estamos hablando de países enteros, que censuran o directamente prohíben la serie en todo su territorio. Además, la propia Disney los limitaba en lo que podían enseñar. Todo por supuesto, por dinero. Esos países conservadores tienen mucha población, mucho público potencial y mucho dinero que darle a la compañía. No justifico a Disney en ningún momento, pero entiendo que los proyectos así son caros y necesitan que salga redituable. Incluso si es jodido tener que esconder nuestra sexualidad para poder comer y mantener nuestros sueños, pues así será. De todas formas, tras ser baneada de estos lugares, ya se les dio total libertad a los escritores, y así conseguimos escenas y personajes tan memorables. Ese es el lado bueno, pero sea por la razón que sea, claramente fue injusto. Ojalá pudiéramos disfrutar de proyectos así de diversos, pero para eso aún falta. De todas maneras, cabe resaltar que muy probablemente la cancelación no se deba a este punto. Las posibilidades apuntan más al primero, el del público objetivo. Aún así, quise mencionarlo, porque generó polémica innecesariamente, y eso pudo ser considerado en esa desastrosa decisión de cancelarla. Por cierto, la serie fue producida en gran parte durante la pandemia que ya todos conocemos, por lo que en esas circunstancias fue todo un reto llevar el programa adelante. La producción estuvo llena de retrasos, cortes y diferencias creativas entre Dana y Disney, llenos de muchas dificultades, y estuvieron más limitados de lo que deberían. Imagina lo que pudimos llegar a tener con más presupuesto todavía, en una época quizá más estable.
pero ni modo. Se sospecha que los encargados de la cancelación de la serie temían por la crisis económica en crecimiento, debido a todo el revuelo de 2020. Aún no estaban en una mala situación, pero tenían miedo de llegar a ese nivel, por lo que tomaron decisiones arriesgadas con tal de guardar dinero, cancelando y cortando la vida de una serie al creer que no llegaría más y sería una pérdida de dinero, sin saber que de hecho iba a ser exitosa e iba a sobrevivir a la pandemia, por lo que todo esto lo agregó como una posibilidad extra en la cancelación del programa. Ese golpe de mala suerte pudo ser importante. Ahora, aquí surge una pregunta curiosa. ¿Por qué Dana Terrance decidió llevar a cabo su proyecto en Disney a sabiendas de que este tipo de cosas podían y muy probablemente iban a pasar? Quiero decir, ella ya tenía experiencia trabajando con Disney. Además, no es un secreto que la compañía es una arrastrada cuando de dinero se trata. Y Dana tenía distintos compañeros, como el mismo Alex Hirsch, su esposo y creador de Gravity Falls, que le podían y obviamente le advirtieron sobre las limitaciones, censuras y cancelaciones que podían ocurrir. ¿Qué pasó ahí? Pues, en realidad es bastante fácil de entender. Dana quería hacer su serie, y tenía dos opciones principales para esto. Opción A, ir con Disney y aceptar la oportunidad prácticamente regalada que tenía con ellos. Recordemos que Dana ya tenía experiencia trabajando allí, en proyectos como Gravity Falls y el remake de DuckTales. Disney ya confiaba en ella, por lo que tenía puerta abierta, y podía recibir todo el presupuesto del mundo gracias a ellos, pero corriendo el riesgo de ser limitada creativamente y probablemente cancelada. Mientras que la opción B era apostar en buscar alguna compañía nueva con la que no tenga experiencia, menos conservadora y capitalista de a madre en contraste con Disney, que le dé total libertad creativa, pero corriendo el riesgo de no recibir tanto presupuesto, limitándola en muchos aspectos e incluso existiendo la probabilidad de ser cancelados por bajo presupuesto en un proyecto tan ambicioso. Además que encontrar y ganarse la confianza de esa compañía X sería como tirar una moneda al aire. Todos sabemos que tomó la primera opción, que sí, lamentablemente es la que más le convenía. Y pues ya sabemos cómo terminó. Ah sí, por cierto, Dana sí fue a presentar su idea a otros canales, como Cartoon Network y Nickelodeon, pero se la rechazaron. Y hay que destacar que, lamentablemente, quienes toman las decisiones en el entretenimiento no son los creativos ni el talento, sino los ejecutivos, ya que son ellos los que ponen el dinero, y solo piensan en ello. El dinero. No les importa tanto que la historia sea buena o tenga apoyo. Si monetariamente no les conviene, la cancelan. Esto es entendible. Ganar dinero no está mal. Lo malo es tener que limitar tanto el arte y depender totalmente de lo que el dinero diga. Igual, me alegra que ya sea normal en la industria el permitirle un final a las series en vez de terminarlas de forma abrupta, como se solía hacer antes. O sea, se sigue haciendo, pero cada vez es más normal que las compañías permitan terminar la historia con algunos capítulos más. Y pues, mejor eso que nada, ¿cierto? Aunque como dato curioso, hace poco, Dana Terrance reveló que de hecho parece que los ejecutivos se arrepintieron de su decisión al ver el éxito de la serie. El cómo los capítulos de la tercera temporada rompieron récords en el canal de YouTube de Disney, y consiguieron buenos números en el canal televisivo considerando el público objetivo y en una época donde ya nadie ve televisión. Sin embargo, el daño ya está hecho, ya no podían hacer nada al respecto, la serie ya estaba destinada a terminar, y así fue. A menos que existe la posibilidad de que saquen algo más, como lo pueden ser libros a modo de cómic, por ejemplo los de Gravity Falls, algún spin-off o incluso una película. Se vale soñar, ¿verdad? Si estás viendo este video en un futuro y The Old House ya se ha convertido en una franquicia, pues me alegraré al decir que efectivamente ganamos. Tengo que confesarles algo. Este video lo empecé a escribir, grabar y editar en su mayoría meses antes de que se estrenara el capítulo final, Watching and Dreaming. Era el último que faltaba, pero no quería esperarme y quería empezar a trabajar en este proyecto tan pronto pudiera. El capítulo ya se ha estrenado y tengo mucho que decir al respecto. Por supuesto que incluí cosas del episodio final a lo largo del video, pero si me faltó hablar de alguna que otra cosita que se vio hasta ese capítulo, pues este es el punto en el que las abordaremos. Así que pónganse cómodos, que vamos a hablar del final de la serie. Y como nota personal, amé el capítulo. Desperté con una emoción increíble para verlo, me gustó tanto que lo vi como 10 veces, y todo eso ya se imaginarán. Aunque por supuesto no es perfecto, pero ya lo iremos viendo. Toda la historia que pudimos explorar a lo largo de cada capítulo entre las distintas temporadas, finalmente terminó en la tercera. Aquí se plantea la pregunta, ¿fue un buen final? ¿Obtuvimos la conclusión que la serie meritaba? Veamos. Después de todo el desmadre del Day of Unity,
Umiti, varios de nuestros protagonistas escapan al mundo humano sin posibilidad de regresar, mientras que la gran mayoría de personajes se quedan en el mundo demonio sufriendo el apocalipsis provocado por The Collector. Dance to Them es el primer especial que abre la temporada con broche de oro. Es un capítulo muy bueno en mi opinión, mi favorito personal. Aquí vemos a nuestros protagonistas intentando regresar. Vemos el desarrollo de Luz en ese estado de depresión que mencioné anteriormente, el cómo lo abordan de una manera tan compleja e interesante, con esos puntos que resalté. Junto a ello, vemos una de las complicaciones que atravesó el Umiti y de la que lograrán salir más adelante. Cada personaje aportó algo a la situación. Amity demostró su compromiso en ayudar a Luz y a los demás. Willow, Gus, Hunter y Vi apoyándolas en la misma causa y contribuyendo de cierta manera. Vemos a Hunter con crisis existencial y una mejoría en su capacidad de ayudar a sus amigos. Vemos a Camila introduciéndose en la historia de una muy buena forma, apoyándolos incondicionalmente, buscando ayudar a su hija, comprendiéndola mejor, aprendiendo de ella misma y de sus errores como madre, y acompañándola a afrontar los peligros próximos a combatir. Vemos la muerte de Flapjack, un momento muy emotivo y con mucha importancia de aquí en adelante. Vemos a Velos demostrando ser un villano competente, arrastrándose por su vida y dando pelea incluso al final. Y vemos una introspección a la historia de Philip y Caleb, aclarándonos detalles de suma importancia. La animación aquí es buenísima, las escenas se mantienen agradables de ver, incluso tenemos este fanservice al inicio en un montaje tan bonito. Muchas gracias. Una pelea memorable con animación muy fluida, una de mis favoritas, y una expectativa prometedora sobre qué pasará en la temporada. Aunque también tiene sus fallas, como algunos movimientos bruscos en la animación para ahorrar el poco presupuesto que tenía, y algunos huecos y conveniencias como las que mencioné las imperfecciones, pero considero que es un capítulo en buenas condiciones. For the Future es el segundo capítulo. Un bonito detalle del anterior era que no se mostró nada del mundo demonio en ningún momento, pero en este capítulo los protagonistas ya regresaron, con una misión clara: descubrir qué está pasando, cómo ayudar a sus seres queridos a salvar a su mundo, y por supuesto, hacerlo. Mientras que exploramos al Collector, sus motivaciones, su personalidad y su relación con King. A todos los personajes que aportan algo a la causa, como King, Ida y Lilith, o los estudiantes de Hexside. Vemos la perspectiva de cada uno respecto a lo ocurrido en Kingstide, cómo sobrevivieron los que pudieron, cómo estuvo el apocalipsis en cuestión, cómo está la situación actual, cómo afectó a cada uno, y qué piensan hacer al respecto. Algunos villanos regresan, como Kikimora, dando más juego a los protagonistas. Velos continúa acechando, aún arrastrándose y demostrando que es un villano competente al manipular al Collector y preparar su nueva jugada. Exploramos la evolución de algunos personajes secundarios, como la madurez de Matt, ese güey, los sentimientos de Bosha hacia toda la situación, y por la pérdida de su amiga Amity. Por fin la abordaron como se debía, y mejoró como personaje aunque sea en lo más mínimo. Y por supuesto, los principales. Aquí es donde Willow aprende a no tragarse sus sentimientos y dejarlos salir, y Hunter adquiere esa confianza para hablar con sus amigos, mientras que Gus existe, pero aporta al desarrollo de ellos dos. Amity habla con Bosha y la ayuda a mejorar. Y algo muy importante, aquí es donde Luz y Camila se entienden. Hablan respecto a sus problemas, Camila aprende a comprender a su hija y demostrárselo, mientras que Luz recapacita sobre sus decisiones. Mejora la percepción que tenía de sí misma, consigue avanzar en la dirección correcta y entiende que era eso que tanto quería y necesitaba en su vida. El Umiti se fortalece como debía. La pareja de Hunter y Willow por fin se hace canon, y con motivos suficientes para hacerlo. Conocemos al Palismán de Luz, uno muy bonito, y se planta el cliffhanger para el siguiente y último capítulo. Solo queda una misión: rescatar a los que falten y salvar a su mundo. De los 3 capítulos, este es el que más tiene desarrollo de personajes, lo cual es su punto fuerte. Y respecto a la animación, lo mismo de siempre, aunque lamentablemente se nota la falta de un mejor presupuesto. Se siente tosca en muchas ocasiones y no hay ninguna escena de esas superfluidas, o por lo menos yo no la vi, pero no hay nada de qué quejarse en realidad. Este también tiene sus fallas, como era de esperarse, algunas ya mencionadas con anterioridad, pero sigue siendo un capítulo muy sólido. Ahora sí, lo más importante de esta sección, llena de cosas nuevas que no abordamos en las secciones anteriores, y la respuesta a la pregunta inicial: ¿fue un buen final?
Vamos allá. Watching and Dreaming, el tercer y último especial de la temporada, y de toda la serie en general. Vayamos por partes. Este capítulo presenta la resolución de todos los conflictos, y obviamente un pequeño epílogo con el futuro de todos. Empezamos fuerte. The Collector empieza con su juego, se lleva a todos y empieza a jugar con las mentes de Luz, Ida y King, intentando atacarlos en donde más les duela. Esto por supuesto siendo una idea de Velos. Hace que Luz se sienta culpable por todo lo ocurrido, poniéndola en el lugar de alguien como Velos, y echándole sal a sus heridas en diálogos muy bien logrados y llenos de peso, que por supuesto son falsos. Luz no tiene la culpa de todas esas atrocidades, y tampoco es comparable a alguien como Velos, pero es el conflicto que ha tenido en esta temporada. También ataca a Ida con sus problemas familiares, y a King con sus traumas respecto a los cazadores de titanes y la identidad de su padre. Todas estas escenas son brutales, y es sorprendente el cómo seguimos aprendiendo de su desarrollo, incluso hasta el final. Los amigos de Luz continúan aportando a la causa. A pesar de ser capturados, apoyan con todas las fuerzas que pueden. Ayudan a Luz a salir de la pesadilla, demostrando esa confianza y comprensión que siempre tendrán entre ellos. Y también rescatan a los que pueden de los archivos. Aunque no tienen tanta participación en el capítulo, porque ya la tuvieron en toda la temporada, hacen lo suficiente para considerarlos importantes. Pero ahora le toca a los tres protagonistas principales. Luz se reencuentra con Ida y King, demostrando su cariño en una escena tan emotiva, y juntos se enfrentan al Collector en una escena divertida. Por cierto, a lo largo del capítulo veremos un poquito de Luz aprendiendo a usar String Bean. Vemos como The Collector es un villano accidental. Él solo quiere tener amigos y que no lo vuelvan a engañar. Lamentablemente está ocurriendo, pero él no es tanta amenaza como lo puede ser Velos u otros antagonistas. El conflicto con él es comprenderlo y ayudarlo a ser mejor persona. Como resalté antes, está confundido y necesita ser instruido de buena forma. Una buena dirección en mi opinión. Fue muy bien abordado. Da lástima que caigan las mentiras de Velos. No sabe cómo hacer amigos, pero Luz y los demás lo comprenden y ayudan en ello. Le enseñan cosas importantes en la vida, como la forma de tratar con los demás, cómo evolucionan las relaciones, que debe perdonar a la gente pero reconocer a los que no se lo merecen, e incluso el cómo funciona la mortalidad. Aprendemos sobre su pasado y lo que le pasó a sus amigos titanes, la razón por la que fue encerrado por el papá de King y todo eso. Y finalmente conseguimos que ayude con el objetivo de salvar al mundo y que recapacite respecto a su forma de ser. Vemos cómo Velos sigue y seguirá siendo un hijo de puta, de los mejores villanos que he visto en la animación. Continúa manipulando al Collector con mucha inteligencia, se aprovecha del cuerpo de Rain para llevar a cabo sus planes, continúa agarrándose de lo que puede con ese cinismo y ego que siempre lo ha acompañado, y consigue poseer el corazón aún latiente del titán en descomposición, donde empieza a expandirse como una enfermedad con el objetivo de controlar al titán entero. Simplemente fascinante. Pero seguiremos hablando de él un poquito más adelante. Por cierto, iba a hablar de la inconsistencia que significaba el corazón aún vivo del titán muerto, pero en este capítulo se resuelve el misterio, cosa que veremos en unos momentos, porque también vemos el desarrollo de un personaje que no mencioné anteriormente, Rain Whispers. No quise hablar de ella porque, aunque es importante, no vi necesario hacerlo, pero en este punto sí que lo es. Rain es muy importante en la vida de Ida, ya que fueron muy buenos amigos y posteriormente pareja. Luego se separaron por problemas como la maldición búho y por sus diferentes opiniones respecto a los aquelarres, pero en la segunda temporada consiguieron reconciliarse. Rain estaba en contra de los planes de Velos, ejecutó planes para detenerlo, pero le atraparon, o bueno, quizá no tanto. Supuestamente le borraron la memoria, pero todo era fingido. Junto a Darius, esta mona y todos sus aliados armaron un elaborado plan para detener al emperador, y junto a los protagonistas nada podía salir mal. Lamentablemente salió mal, pero igual sus participaciones fueron importantes, y recordemos que Ida sobrevivió gracias a Rain. Ahora, en este capítulo final, Rain fue utilizada por Velos, quien en sus propias palabras tiene demasiado poder. Luchó por resistirse y proteger al titán. No lo logró, pero sus esfuerzos fueron suficientes para considerarle alguien fundamental, y finalmente pudo disfrutar de su futuro con Ida y los demás una vez el conflicto fue solucionado. Pero volviendo al capítulo, vemos una buena recapitulación y metareferencia sobre los sucesos más importantes de la serie. Unos detalles muy bonitos. Pero fuera de detalles bonitos, Velos continúa poseyendo al titán entero, esparciendo terror alrededor de toda la isla, a lo que nuestros protagonistas le hacen frente. Vemos como Collector aprende a la mala que no se puede perdonar a todos, pero es un buen comienzo y un detalle ingenioso. Vemos como Luz salva al Collector, pero lamentablemente es herida en el proceso, y a pesar de que parecía iban a salir de esta, se murió.
O sea, Luz literalmente se murió. Es una escena tan llena de sentimiento que definitivamente crea un nudo en la garganta de cualquiera. Si es que no lloraron. Yo lloré. Ida y King pierden el control por esto, siendo esta una de tantas formas de demostrar el cariño que le tenían. Aunque gracias a la intervención del Collector, Luz consiguió aparecer en esta dimensión intermedia a modo de limbo. O bueno, eso es lo que yo entendí. O sea, sabemos que no está muerta en realidad, pero yo diría que de hecho se murió, y que la revivieron en este plano astral. Solo piénsenlo, la única bolita que llegó al limbo era la que el Collector tenía agarrada en la mano, cuando chisqueó los dedos para intentar revivirla. Eso o el titán también tuvo algo que ver, la verdad es que no tengo ni idea, pero eso da juego a bastantes teorías. Aquí conocemos al Papá Titán, el padre de King, el creador de los glifos que Luz suele utilizar y el cadáver que conforman The Boiling Isles. Un titán lleno de personalidad que siempre estuvo observándolo todo, quien agradece enormemente que cuidaran de su hijo. Se arrepiente de haber encerrado al Collector y ayuda a Luz por última vez. Le ayuda a comprender que son buenas personas en comparación de Velos y le otorga poderes para derrotarlo, antes de sacrificar lo poco que le queda de vida. Luz consigue esta nueva transformación, que está increíble, y junto a Ida, King, The Collector y Rain empiezan a pelear contra Velos y evitar que termine de expandirse. Aquí tengo que explicar algo importante. Esta transformación de Luz también parece un Deus Ex Machina. Es todopoderosa y les otorga la victoria a los protagonistas, ¿cierto? No tanto así. Es un elemento muy bien construido, porque fue anticipado desde antes. No sabíamos qué podía pasar, pero sabíamos que los titanes eran poderosos, casi al nivel de los Collectors, por lo que tiene sentido. El mismo no resuelve el problema, solo les da la llave para lograrlo. No resuelve las cosas milagrosamente, aún les cuesta manejar este poder y aún pelean con dificultad y mucho esfuerzo. No es una transformación permanente, y además tiene consecuencias fuertes, ya que significó el sacrificio del Papá Titán, aunque se murió por culpa de Velos, pero vaya, el poder no fue de a gratis, y encima tiene un motivo, fue brindado a Luz como agradecimiento por ayudar tanto a King. Prácticamente, Luz se lo ganó. Todos estos factores me dejan en claro que no se trató de un mal recurso, al contrario, fue lo mejor que pudieron implementar como escritores. Un poco cliché en Disney, pero déjenme disfrutarlo en paz. Los protagonistas pelean contra Velos con todo lo que pueden, en varias de las secuencias más épicas de toda la serie, con el tema de la intro sonando de fondo, una animación increíble de la que hablaremos más adelante, un vistazo a los demás personajes ayudando y reforzando sus relaciones que tanto vimos avanzar, todo un montaje lleno de acción, sentimiento, escenas tan bien logradas, nostalgia por lo ocurrido en el pasado y un hermoso reencuentro con Rain, hasta que finalmente Velos es derrotado, en una escena brutalmente genial, con todos ayudando y Luz relatando una frase que ha repetido a lo largo de la serie. Esa frase de Asura que poco a poco y con tanta repetición terminó convirtiéndose en la de Luz, recordándonos su evolución y el cómo llegó hasta donde está. Vemos cómo Velos sigue siendo un hijo de puta, intenta mentir y manipular a Luz con una falsedad más para salirse con la suya, demostrando que la serie conoce al personaje. Sin embargo, Luz no cae en esto, y nosotros tampoco. Por fin vemos la muerte de Velos, y el cómo Luz no lo mata, pero lo deja morir, tanto así que ni siquiera le dirige la palabra. Es un buen detalle que concuerda con su personaje, y pone fin a uno de los mejores antagonistas en la historia de la animación. Por cierto, me di cuenta que, al igual que la serie, este capítulo es muy oscuro, y me encanta. Pero finalmente todo termina. El Papá Titán puede descansar en paz. Todos se recuperan tras haber ganado la batalla, agradeciéndose por mantenerse juntos hasta este punto. Rescatan a los prisioneros en los archivos. Todos se reúnen con todos en escenas muy hermosas, como los reencuentros con sus respectivos padres, Hunter con Darius y reencuentros en Hexside. Los protas reunidos en la Casa Búho, con cada personaje importante en sus vidas. Ida y Camila conociéndose por primera vez. Y este visito Lumity que obvio tenían que incluir. Vemos la evolución final del Collector antes de partir, y vemos cómo reconstruyen las Islas Sirvientes en lo que pueden. Pero también vemos cómo Luz pierde sus poderes. Tras la partida del titán, sus glifos ya no funcionan. Todo lo que aprendió a lo largo de la serie ya no le servía de nada. O quizás sí, es pesimista pensar que es así. Ella aprendió demasiado, ese aprendizaje seguirá consigo, en su corazón y con los que ama, hasta el final de los tiempos y todo eso, cosa que nadie le puede quitar. Ya todo terminó.
Pero una nueva aventura está por comenzar. En los créditos vemos todo el epílogo que necesitábamos ver. Años después, y recapitulando un poquito, vemos esas aventuras que no pudimos presenciar, junto a las que sí, cada imagen aquí representa algo, como el acceso constante de los demonios al mundo humano, la relación familiar de Camila, Luz y Vi, y las relaciones de cada personaje entre ellos. Vemos cómo Luz y Vi se graduaron de la escuela humana, y están listas para vivir en el mundo demonio, junto a los que aman. Luz está lista para estudiar en la Universidad de Magia Salvaje, y vemos cómo ha cambiado hasta ahora. Vemos una hermosa secuencia que dura bastante y ojalá durara más, en la que podemos presenciar el futuro de todos. Cada uno avanzó de una forma satisfactoria, de acuerdo a sus personalidades, motivaciones y objetivos, cosa que brinda un gran sentimiento de alegría y nos despide con emoción. Todos se reúnen para prepararle una gran fiesta a Luz, demostrando el amor que hay entre todos y el aprecio por seguir conviviendo juntos. Además, King es capaz de crear glifos con los que Luz podrá adaptarse. Y ya para terminar, en unas escenas finales de lo más preciosas, se despiden del espectador, agradeciéndonos por haber visto hasta el final, y nosotros agradeciéndoles por haber existido. Me extendí de más, lo siento mucho, es solo que adoré este capítulo, y adoré esta serie. Luego hablamos de eso. Pero por ahora, la animación del capítulo es alucinante. Tiene lo mismo de siempre, buenos diseños, hermosos fondos, movimientos suficientes y demás. Pero las escenas fluidas del capítulo, uff. Aquí sí tenemos escenas de alto presupuesto, y vaya que son increíbles. La mayoría de la secuencia de batalla final contra Velos está llena de fluidez, con movimientos demasiado agradables de ver, y al nivel de producciones más ambiciosas como los animes. También lo tenemos en alguna que otra escena que lo amerita, y por supuesto en el epílogo. Esas escenas adquieren un plus y aumentan el sentimiento que busca generar en el espectador, por lo que todo esto es simplemente hermoso. Ahora bien, ya se la saben, también tengo que resaltar los negativos y sus errores, que lamentablemente no se salva de ellos. Con el fin de guardar presupuesto para las escenas que lo ameritan, hay algunos movimientos que se sienten antinaturales y con pocos frames. O por ejemplo, esta escena donde la perspectiva cambia sin ninguna lógica. O eso pienso yo, pero de nuevo, nada de qué quejarse. Hay algunas escenas que, aunque me gustaron, se sienten muy expositivas. Claro, su fin es, por ejemplo, explicarle ciertas cosas a personajes como Luz, pero ¿cómo saben todo eso específicamente? Se siente raro, pero igual es una buena escena. The Collector tiene mucha participación y evoluciona bastante bien. Me gustó mucho verlo en pantalla, pero se siente medio desperdiciado. Considerando que tiene un poder inimaginable, no lo utiliza a partir de cierto punto, y hasta parece inútil. Quizá un poquito más de aprovechamiento hubiera estado bien. Me faltó Lumity, quiero más Lumity. Resalté el cómo esta escena me encanta, pero qué coincidencia que justo se pone a llover. Bueno, tiene sentido que el clima cambie después de todo lo ocurrido con la isla, pero nomás llovió por 2 segundos en lo que Velos se moría. Siento que se ve hasta conveniente. Aparte, no hicieron nada con Odalia. No necesitaba que se redimiera o siquiera una mini trama dedicada, pero se quedó así nomás. Esta es la única escena que tenemos de ella. Me hubiera gustado verla, yo que sé, agarrándose a combos con Alador o Amity, pero igual no es para tanto. Y alguno que otro error más que se me haya pasado. Otro detallito que debo mencionar es que todo el capítulo se siente bien apresurado. Si recuerdan bien, hablamos de esto en, cómo no, la sección sobre la cancelación. Sí, a pesar de que el especial dura 55 minutotes, se siente como si hubiera necesitado aún más tiempo. Incluyeron demasiado, lo que se agradece, pero se nota que necesitaban más capítulos, recordándonos todo lo que pudieron llegar a hacer si no los hubieran cancelado. Pero de todas formas, haya pasado lo que haya pasado, The Old House fue una serie increíble, llena de una historia increíble y enigmática, y un pasado que se va desvelando poco a poco, con buenos misterios y muy buenas tramas, todas llevadas a su debido tiempo y ritmo. El desarrollo de la mayoría de los personajes es de admirar. Todos pasan por momentos llenos de experiencia y sentimiento, que los hace progresar y llegar hasta donde están ahora, incluyendo los antagonistas. La animación que tuvo es bellísima, muy agradable al simple ojo humano, con diseños variados que nunca decepcionan, y esas escenas fluidas en los momentos oportunos que agradecemos tener. Y aunque la misma no es perfecta, ya que tiene errores en su historia, en la forma de abordar algunos desarrollos, en su animación, obvio, y demás, no deja de ser una de las mejores producciones que hemos tenido últimamente. Y, ¿por qué no?
en toda la historia de la animación. No debieron cancelarla ni acortarla como lo hicieron, pero por lo menos pudimos disfrutar de todo eso que nos lograron brindar antes de partir. Todos estos elementos fueron bien construidos para llevarnos a ese hermoso final que tanto detallé. Y respondiendo a la pregunta inicial, ¿fue un buen final? Definitivamente sí. Y quizás sea triste que haya terminado, pero está bien. No nos queda más que agradecerle a Dana, a todo su equipo y por supuesto a la serie en sí. No estés triste porque terminó, alégrate porque sucedió. Quiero aprovechar este punto para hablar de la manera más subjetiva posible. Me gustaría contarles un poquititito sobre mi experiencia disfrutando de la serie. Te lo puedes saltar si no te interesa. Bueno, en realidad esta ya es la última parte del video, pero agradecería mucho que te quedaras a escuchar. Quizá concuerdes conmigo. Personalmente, he visto varias series en estos últimos años, y por supuesto me he enamorado de todas, de formas distintas entre sí. Pero no fue hasta finales de 2022 que me decidí en ver The Old House. Ya había visto algunos capítulos de la primera temporada en Disney XD allá por 2020, cuando rara vez veía la televisión, pero tenía ganas de verla como se debe, y después de hacerlo me reenamoré. The Old House me hizo sentir algo que no sentía hace mucho tiempo. Me sentía emocionado viendo cada capítulo, de inicio a fin. En cada escena sentía mi cuerpo lleno de felicidad. Los sentimientos que transmitía me pegaban fuerte. Lloré en bastantes escenas. Sentí la emoción de esperar los siguientes capítulos, aunque empecé a verla cuando solo faltaban los últimos dos especiales. Aparte, me la fumé en menos de una semana y me fascinó. Una noche casi no pude dormir por la emoción de ver el primer especial al despertar. Me pasó con Thanks to Them, For the Future y por supuesto Watching and Dreaming. Y para hacer este video me la tuve que ver completa como 5 veces más, pero no lo tomen a mal, vaya que lo disfruté y estoy seguro de que terminando este video la voy a volver a ver. E incluso encontré detalles que no había percibido anteriormente, por lo que cada visita que le hacía me llenaba de alegría, emoción y nueva información. Ok, me estoy pasando un poco, pero no lo sé. Me sentí tan feliz. Quizá me obsesioné un poco, pero diría que de manera sana, si es que eso tiene sentido. Recientemente había visto Better Call Saul y Death Note, de las cuales también me enamoré bien brígido, pero The Old House se sintió diferente. No sé cómo más describirlo, pero me sentí como niño otra vez. No porque la animación sea para niños o una estupidez así, sino porque uno de niño se suele sentir súper emocionado con lo que le gusta. Esa emoción recurriendo todo tu cuerpo y manteniéndote a la espera de seguir. Así de bonito me sentí. Quizá exagero, pero estoy feliz exagerando. Y eso que la estuve posponiendo hasta que por fin me propuse a verla. Y vaya que no me equivoqué. Lo siento si me dejé llevar mucho en este video. Intenté ser objetivo, pero siempre interfieren las opiniones personales. Es solo que esta clase de proyectos tienen que ser apoyados. Por favor. Tampoco hay que sobrevalorarlos. Hay que reconocer sus errores y usarlos de ejemplo para desarrollar proyectos aún mejores. Pero estoy seguro de que vamos por buen camino. Si no te gusta la serie, está perfecto. Cada quien tiene su opinión y eso es respetable. Pero desde mi punto de vista, la serie, aunque realmente no sea perfecta, definitivamente es una de las mejores que hemos tenido últimamente. Y hay que valorar eso. Muchas gracias The Old House por convertirte tan rápidamente en una de mis series favoritas. Espero que hayan disfrutado del video. Recuerden que están invitados a dejar su opinión en la cajita de comentarios. Recomiendo hacerlo con respeto. Estaré dispuesto a leer todo lo que tengan que decir. Con eso dicho, muchas gracias por tomarse la molestia de ver hasta el final. Los quiero mucho. Y recuerden que The Old House es una serie increíble, aunque no es perfecta, pero es lo suficientemente buena como para hacernos felices.